pulsalaire.com. Ay, ay. Oye, esta cosa de ¿a qué edad te enteraste que hay 5 tipos de personalidad? Personalidad. La mayoría de las personas aún piensa en los clásicos tipo A y tipo B como las únicas formas de clasificar estilos de comportamiento. Sin embargo, la psicología contemporánea ha identificado al menos 5 grandes categorías de personalidad relacionadas con la salud emocional, las relaciones sociales y el bienestar físico. ¿5? Sí, 5. ¿Sabían de eso? No. Sí. Y ahora les voy a decir más o menos cuáles son. Pero además hay uno, yo pensé que ibas a hacer el de 16 tipos de personalidad. Ah, no, eso Que no. se lo utilizan mucho en reclutamiento y estas cosas para Ajá. definir, digamos, Isra, ¿qué tipo de perfil Ah, es? sí. Y Es así. 9, es 12. No, esos son los enneagramas. Enneagrama. Ajá. No, el del 16 es como, es un líder o hace bien equipo o le gusta explorar, entonces te ponen incluso roles como el capitán, el tal. Pero ahorita lo hacemos con el equipo, empieza con el de 5. A ver, ahí les va el de 5. Y ahorita que decías personalidad, sí, qué buena rola esa de Tintán. Lo que más me gustaba era el personal. ¿Yo? ¿Qué va? ¿Qué va, men? Y él mismo se hablaba, ¿no? Ajá. Grandes Venía el- personalidades. Sí, venía el personality. Decía. Tipo A, el adicto a la productividad. Es altamente competitivo, impaciente y orientado al logro. Siente urgencia constante, se irrita fácilmente con demoras o ineficiencias. Propenso al estrés. Ahí está el A. Ajá. Ventajas. Pues hay alto rendimiento Sí. en contextos de presión, capacidad de liderazgo y productividad. Desventajas. Mayor riesgo cardiovascular, ansiedad y problemas de sueño. ¿Por qué me ves? En todos aplica. Personas que no pueden dejar de trabajar ni durante sus vacaciones y sienten culpa al descansar. Tú no sientes culpa al descansar. No. No, te duermes. Sí, es un descanso constante. Ajá. Pero tú no dejas de trabajar, ¿no? Ok. Ahí te va el tipo B. El relajado por excelencia. Sereno, tolerante al error, poco competitivo, se toma el tiempo necesario para cada tarea, disfruta del ocio sin culpa. Ventajas. Mejor manejo del estrés, mayor satisfacción vital. Desventajas. Puede mostrar pasividad o falta de ambición en ciertos contextos. Ejemplo, personas que entregan proyectos a tiempo, pero sin estrés, priorizan el bienestar emocional sobre la competencia. ¿No? Es como, ay, y tú le dices, bueno, ¿y eso cómo te hace sentir? Ahí te va el tipo C, el que reprime todo. Reprime emociones negativas, especialmente la ira, busca aprobación constante, tiene miedo al conflicto, alta autoexigencia emocional. Ventajas: alta empatía, buenos modales sociales. Desventajas: posible somatización del estrés, riesgo emocional, propensión a enfermedades crónicas. Ejemplo: personas que siempre sonríen aunque estén sufriendo por dentro y evitan confrontaciones a toda costa. Sí, no expresan ese momento de estrés, ¿no? O sea, ahí recalifican el A, el B, el C y Sí, eso iba a decir, Isra tiene 5 personalidades. también cabe en el D, mira, ¿Qué dice? en el D. Dice, el angustiado silencioso, Ah, sí eres. Sin descripción ya te puedo decir que es. alta afectividad negativa, inhibición social, miedo a ser juzgado, baja autoestima. No, Ventajas: ese no es el Isra. pueden ser muy reflexivos y sensibles. Ah, tal vez Sensible, sí. Desventajas: sentido. mayor riesgo de depresión, aislamiento y problemas cardíacos. Son personas que evitan reuniones sociales por temor a ser rechazadas y que viven con una angustia persistente. No, yo creo que no. Bueno, antes sí lo evitabas. Sí, pero ya de unos años para acá, ya la fiesta. Uy, sí, claro, sí. Torreo. Ahí te va, el tipo E, o nuevas propuestas. Aunque no existe un tipo E como tal, oficial dentro de la literatura científica, algunos autores han propuesto etiquetas adicionales como el tipo E, emprendedor emocional, o el tipo H, humilde o altamente resistente, aunque estas clasificaciones no están ampliamente validadas. La personalidad humana no se ajusta perfectamente a categorías fijas, por eso muchos sociólogos prefieren modelos dimensionales como el de los 5 grandes rasgos de la personalidad, que descubren la personalidad como un espectro continuo. Ese es el modelo más aceptado.
Los 5 grandes rasgos de personalidad son apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad, neuroticismo. Este modelo ha sido validado en múltiples culturas y se usa actualmente en investigación, selección de personal o psicología clínica. Entonces, bueno, pues vienen estas cosas y luego vienen las preguntas, ¿no? Estas dudas. ¿Los tipos de personalidad son innatos? ¿Se aprenden? La respuesta es corta, ambos. Hay una base genética moderada para ciertos rasgos, pero también una influencia significativa del entorno familiar, social y cultural. ¿Se puede cambiar de tipo? Aunque la personalidad es relativamente estable, puede cambiar con la edad. Sí, creo que sí. ¿Sí, verdad? ¿Sí? Terapias o eventos significativos. Todo eso te puede hacer cambiar. Sí, un evento positivo o O sea, negativo. no sientes que con el paso de los años dices, ya, ¿para qué me enojo? O todavía eres así de... Porque el Isra se prende, ¿eh? Ah, sí, sí. Uy, sí le tiembla el labio y todo. Sí, a lo mejor no de la misma forma de hace 20 años, pero sí. No sé, es que yo hace 20 años no te recuerdo haciendo berrinches tan... O sea, hoy hoy hago más lo- berrinches. Hoy hago O sea, berrinches. digamos que en la cercanía, Ajá. cuando te prendes, sí te he visto más intenso que antes. Ah, bueno, sí. Quizá porque ya eres poco tolerante a algunas cosas, ¿no? Sobre todo a la Pues, estupidez bueno, humana. Sí. Sí, la verdad sí. A eso y a la lactosa. Sí, no, pero te vuelves también un poquito ya intolerante a reacciones de la propia gente. Quizá porque no tienes ese nivel de esa paciencia, ¿no? Pero te voy a decir eso. A ver. Eso no lo puedes controlar tú. No. Pero sí está en ti ya ser más relajado Claro, y porque tomar además las cosas. te vas a enojar porque el otro es un soquete. Ah, bueno. Pues ya. Sí. ¿Qué ganas? Como No, decía sí. la abuela, ¿qué ganas con enojarte, mijo? No gano nada, al contrario, puros corajes, ¿no? Exacto. Tú ¿No? te llevas las piedritas por tus corajes y el soquete seguirá siendo un soquete que no Sí, tendrá ningún lo malo es que problema esos en eso. soquetes a veces tienen un grado y un impuesto, y entonces pues, te Y le topas tienes que con decir, señor subsecretario. No, pues sí, o sea, tienes que Ay, muchachos. al final de cuentas tienes que tragarte ese orgullo también y decir, pues sí, lo que usted diga. ¿Tú pero- lo haces seguido? No, al menos la experiencia más reciente sí fue de que está bien, pues ya ni modo, no queda otra, ¿no? Yo la verdad es que sí, con el paso del tiempo entendí que muchas cosas no eran para tomárselas tan en serio. Como Porque la a lo vida. mejor de muy joven, sí era eso, Y al paso del tiempo fue de, ay, ¿para qué me agobiaba? ¿Para qué me enojaba por esto? ¿Para qué? Porque luego hay gente que se enoja y le dura 20 años el enojo. Y dices, te enojaste, sí, mañana, ¿qué hubo? ¿Cómo Sí. estás? Bien, güey, ¿no? ¿Y Ya tú? pasó. Sí. Sí, y o a lo mejor al paso de los días o meses lo vuelves a encontrar a esa persona y la situación puede cambiar, ¿no? Claro. Por ejemplo, un día Isra se enojó con Brenis. ¿Cuánto tiempo le duró el enojo? ¿Cuánto? No sé, Todavía como un sigue, año, güey. una cosa así. Sí, más o menos. Con Win fue más rápido, pero ya sabemos por qué circunstancias. Sí, pues yo soy más dócil. Yo digo, ¿no? Sí, claro, tú tienes esa empatía. Claro, tengo una empatía desde que nació la empatía. Sí, pero ahora como que ya no hay para qué enojarse así. No, claro ¿Qué que no. necesidad tiene? No, digo, por eso son menos frecuentes los enojos, pero también cuando te encuentras personalidades que son pues Ahora te voy a decir, hay gente que cuando se enoja es hasta histriónica, ¿no? Parece que está haciendo una puesta en escena con el enojo y otros pueden estar enojados y ser muy ecuánimes. sí, de ser le dicen Con cosas elegantes como, eso lo será usted. O con cosas muy simples como Sí. sí, eso es ser elegante o ser ser muy gentiles y mandarlos Sí, con todo cariño. ¿Por qué no va usted a...? sí. De ¿Por dónde preferencia vino? con una sonrisa. Sí. Que les dé gusto ir y regresar. Sí. Y se queda usted allá, por favor. Muchas gracias. Tener ese tacto es decirles, vaya usted para que se animen. y que con gusto vaya Sí. y allá se queda. Eso es ser, tratar contacto. Sí. Sí, pero igual hay gente que les molesta más cuando se lo dices amablemente. También. ¿no? Sí, claro. Sí, O sea, sí. que no esperan que les digas. Ajá, porque quieren verte molesto, ¿no? Quieren verte molesto, que claro. pierdan O los que estribos. caigas, como dicen en su juego. Pero pues uno tiene control de las emociones. Claro.
¿no? O sea, es más fácil. Sí. ¿Por qué me ven de esa manera? Armando y... Porque ninguno de nosotros iba a dar de zapes con unos del estacionamiento. Claro. Armando e Isra están como en partido en el de tenis. ¿Cómo se llama este torneo que está sucediendo ahorita en Francia? Roland Garros. Roland Garros. Ese. Garros. Sí, Garros, que dijeron que me hicieron la precisión. La S y Sí, la la E no S suenan no cuando se- termina. Exacto. Y La que palabra. Garros no fue tenista, sino un aviador. Exacto. Ah, esta ya no llega a mi conocimiento No, del pues, deporte. esa fue la precisión que hizo Maimone. Maimone en sus redes sociales. Ah, Sí, Sí. para los que no saben, y así. dijo, Con con copia copia. para mis amigos, sí. Etiquetó a todos los de deportes. Sí. Es por esto. Es por eso, sí. Con- Oye, ahí mandé la lista de las 16 personalidades. Ajá. Esto también tiene como un estudio psicológico detrás, ¿no? Y Sí. habría que... Es un estudio completamente público, abierto, gratuito, cualquiera puede entrar y decir, hacer el test. Está en no sé cuántos idiomas, incluido el español. Ajá. Y pues una vez que haces el test, te etiquetan. Incluso hay personas que ponen esto en su currículum, que dicen, mi tipo de personalidad es tal, ¿no? Ok. Entro y ahí le doy a test. Si quieres hacer el test, le das a test. Ajá. Y conviene hacerlo, ¿no? Pues si quieres, no sé cuánto te tome, pero No sé. yo tiene mucho que lo hice. Pues podemos Pero- ser el del Isra. Pero podemos ver, mira, aquí el equipo de producción nos Ajá. presenta cuáles son los tipos de personalidad que existen. Ajá. Así como leíste estos, Sí. se agrupan en 4 grandes áreas. Los analistas, los diplomáticos, los centinelas y los exploradores. Oye, pero a ver, leemos un poquito, ¿no? De qué A es ver, cada dale, uno. por ejemplo, en los analistas que estábamos viendo ahí, Analistas. ahí Dice, tienes 4, ¿no? arquitecto. Ajá. Pensadores imaginativos y estratégicos, con un plan para todo. Luego sigue lógico. Inventores innovadores con una sed incansable de conocimiento. Comandante. Líderes audaces, imaginativos y de voluntad fuerte, siempre en busca de un camino o creando uno. Innovador. Pensadores inteligentes y curiosos que no pueden resistir un reto intelectual. Luego vienen los diplomáticos. Luego tenemos los diplomáticos. Está, por ejemplo, el abogado, callados y místicos, que sin embargo son inspiradores e idealistas incansables. El mediador, personas poéticas, amables y altruistas, siempre en busca de ayudar a una buena causa. El protagonista, líderes carismáticos e inspiradores, capaces de cautivar a quienes los escuchan. El activista, espíritus libres, entusiastas, creativos y sociales, que siempre pueden encontrar una razón para sonreír. Luego vienen centinelas. Y ahí aparece logista, individuos prácticos y enfocados en los hechos, de cuya fiabilidad no puede dudarse. Ira no entra ahí, por ejemplo. Así es. ¿Por qué no? Defensor, protectores muy dedicados y cálidos, siempre listos para defender a sus seres queridos. Ejecutivo, administradores excelentes, inigualables al administrar cosas o personas. Cónsul, personas extraordinariamente consideradas, sociables y populares, siempre en busca de ayudar. Y finalmente está la última categoría, que son los exploradores. Está, por ejemplo, el virtuoso, experimentadores audaces y prácticos, maestros en el uso de todo tipo de herramientas. Aventurero, son artistas flexibles y encantadores, siempre listos para explorar y experimentar algo nuevo. El emprendedor, personas inteligentes, enérgicas y muy perceptivas que realmente disfrutan vivir al límite. Y por último, el animador. Animadores espontáneos, enérgicos y entusiastas. La vida nunca es aburrida a su alrededor. Y, por ejemplo, aquí, para los que nos están viendo en Estamos al Aire, o sea, nosotros hacemos esto descriptivo en género masculino, pero eso aplica para masculino, femenino, ¿no? O sea, para cualquiera, una vez que hacen el test, los clasifica. Y así como otras herramientas no sirve de nada, ¿no? Pero... no, sirve Es para pasar el tiempo. Es como si quieres ahí, si no tienes nada que hacer, voy a hacer mi test. No, pues muchos dicen que esto sirve para conocerte mejor, ¿no? Como a lo mejor tú ya puedes decir, yo soy un líder de esta categoría, voy a explotar más esa. Dices que es cualidad. bien para selección de personal, ¿no? Yo lo he visto mucho en procesos de reclutamiento y selección de personal.
Hay algunas empresas que te dicen, a ver, haz este test y ya vienes, ¿no? Y en función de eso les aplican otro tipo de pruebas, ¿no? Porque también es cierto que a veces estás buscando un líder, a veces estás buscando un creativo, a veces estás buscando a alguien que tiene que llevarse bien con todo mundo. Exacto. Entonces, pues al final, un poco para eso lo utilizan, pero este es un test público y abierto si alguien quiere hacerlo y compartirnos sus resultados, también estaría bueno. También se puede hacer, pero bueno, ahí están varios. Mira, ahí Rasgos. ya se metieron a hacer el test y algunas de las preguntas, ¿no? Ujú. Yo, ¿por qué no aplico en ninguno? Nos dice. No, en teoría, el principio de este mecanismo es que todos los seres humanos aplican en alguna de esas 16 personalidades. O sea, no existen más personalidades. Entonces, habría que hacer el test y ver en cuál. Por ejemplo, a Isra, vamos a ver eso. ¿Haces nuevos amigos con frecuencia? ¿En desacuerdo o en desacuerdo? Digo, ¿en acuerdo o en desacuerdo? Tercera opción, verde, esa. Y luego, esa es la segunda opción. No, yo he dicho tercera, pero ya se cambiaron. Ya le bajó de más, así que ya no puedo leer ahí. ¿Las ideas complejas y novedosas te entusiasman más que las simples y llanas? O sea, ¿prefieres que se pongan creativos o...? No, Sí, ya. él prefiere formarse sea, para como hacer pum, sus pum. pagos que bajar una aplicación y ponerse creativo. Sí, totalmente. Bueno, no totalmente. La tercera, dice. Tercera. No, tercera. de las O moradas. sea, ¿estás en de acuerdo? No, No. digamos que en la que Está está en medio, en medio. Está poquito de O sea, no estás ni de acuerdo ni en desacuerdo. Exacto, no vino. No, sí. A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta, Lalito? ¿Sueles sentirte más persuadido por lo que resuena emocionalmente en ti que por los argumentos basados en hechos? De acuerdo. Claro, si no, no darías el clima. Sí. Son más corazonadas que... Sí, que los hechos, ¿no? ¿Tus espacios vitales y de trabajo están limpios y organizados? Relativamente. Relativamente. Como que relativamente. O sea, Isra puede trabajar en un espacio de 10 por 10 centímetros y tiene tener chungo. todas las cosas. Pero si te ocupa esta mesa, llegas y tiene aquí la extensión, el cargador, el cable, el teléfono, su champurrado, la concha. Todo. Sí, parece que vas caminando en el tianguis. ¿Sueles mantener la calma incluso bajo mucha presión? Es que, bueno, depende del evento. No, la pregunta es clara. Claro, sí, depende del evento. Sí. Sí. No que te pongas a gritar en un incendio, ¿no? Es de mecha corta. De mecha corta, Ornel. Fíjate que estaría padre hacerlo, que alguien más opine por ti. Eso es que si uno sería subjetivo. Porque de alguna, claro, es subjetivo, pero es como te ven. Sí. Mejor respondan por mí. No, pero es que lo importante es que tanto tú Claro, te conoces. sí, yo sé, pero es curioso porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice Isra, ¿no? Pero algo que sí podríamos hacer es que lo haga Isra y luego todos hacemos el de Isra. Y ya lo Y ahí Y ya lo sacamos un comparamos. promedio. Pues suele mantener la calma. no vino. No vino tampoco. Ahí déjalo. Ahí. Gracias, Lalito. Gracias, Lalito. La idea de establecer contactos o promocionarte ante desconocidos te resulta muy intimidante. De acuerdo. Sí. O sea, tú no puedes decir, yo soy el mero. No, yo prefiero que se den cuenta de mi chamba. Tú prefieres como... Sí, demostrarle. Pero ¿cómo si todavía no te conoces? Pero por ejemplo, ya al momento de trabajar en equipo, es saber, esto se hace así, Vale. así. Claro, pero si no tienes la posibilidad de trabajar en equipo. Ajá. Si apenas te están buscando para organizar algo, ¿cómo les dices? Aquí nomás mis chicharrones truenan. Ah, no, pues yo dejo Y que... yo soy el mero. Bueno, por ejemplo, ahorita traemos un proyecto, ¿no? Otro. No, también de lo mismo, pero de otro. Por si 12 nóminas no fueran No, suficientes. pero es para un evento nacional, un Se ve evento que nacional. cayó otro varo. No, o sea, por ejemplo, tenemos un compromiso. De los creadores de 16 personalidades llega hasta ustedes el 16 nóminas. Yo nada más escuchaba lo que estaban diciendo en la junta hasta que Pati Corro dijo, pero aquí él es el que se puede encargar de esta parte porque él conoce toda la logística del estadio, conoce esto. Claro. Entonces, ahí es donde dicen, entonces tú sabes cómo se Espero que opera. estés cobrando eso también, Isra. Sí, es parte de. Bueno. Es parte de. Que cada una de sí, tus sí. 16 personalidades cobre su propio sueldo. Exacto. Entonces yo ya asumo otro rol y te digo, sí, miren, tenemos que hacer esto porque... Claro, hacemos en ese esto". momento Isra deja de decir sí señor para decir
A ver. se va a hacer de esta manera. Escuchen y pongan atención. Sí, de hecho así funcionó en el evento de hoy, ¿no? O sea, de que... O sea, pero empezaste con, a ver. No, ya los escuchaba lo que decían. Ajá. Okay. Y ya cuando llegamos a un punto donde interviene ya el área que nos corresponde, les dije, a ver, pueden... Sí, empezó con, a ver. A ver. Tenemos, estas son las opciones. Aquí es donde operan los medios, aquí es donde trabaja el área de producción, aquí el área de prensa, aquí se puede operar, aquí es donde entran los equipos, así hacemos. Aquí es donde sale Shakira. Sí. Porque ya lo hemos, en este estadio ya lo hemos. ¿Y si va a estar Shakira o nomás nos alcanza para los Hikuri? No, ni los Hikuri nos va a alcanzar. O pagamos el estadio o pagamos el espectáculo. Exacto, pues sí, no se puede todo. No se puede todo. Sí, por supuesto. Pero, o sea, ya asumí ese rol. Ajá. Ya asumí ese rol, ¿no? Cuando ya dijeron, es que él conoce cómo se opera en esta zona. Bueno, En el Isra, estadio. te vamos a dejar tarea. A ver, dime. Tienes que hacer el test de personalidad y luego vienes y nos cuentas. Ok. Sí. Capaz que hace el test y te sale, no, pues otra personalidad más, ya son 17. Imagínate. Ya con los resultados que arrojó el Isra. Eres tan único, Isra, que va a decir. Es un nuevo tipo de personalidad que acabamos de descubrir. Gracias por él. Sí, pero por ejemplo, hoy, por ejemplo, me delegaron un trabajo y al final me dijeron, tienes que checar esto. Y cuando lo tuve que ver con las autoridades, ya de plano dijeron, qué bueno que lo tratamos contigo, porque tú tienes que decir esto. Muy bien, señor, yo lo hago, pero entienda que no es fácil. Entonces, Todo eso está muy bien, Isra, pero no responde lo que decía ahí. es que es otra personalidad, ese no soy yo. No sé yo. Que termines el test y luego nos cuentas. Exacto, sí. ¿No? Sí, mejor lo termino y lo hago, pero Sí. yo no soy ese. Sí, es Pero muy apenas chistoso. estaban las preguntas. O sea, ahí vienen de todos. Después de eso te da tu resultado a ver cuál de los 16 eres. Pero mira, a mí me... Vale. No, me Pizza. gustaría. Piensa en No, tu me vida. gustaría que mejor ustedes me evaluaran. O sea, a lo mejor si están buscando el candidato ideal. De ¿Tienes plano- 2 minutos para llenar una encuesta? Pero nosotros no queremos contratarte ni nada parecido. Por eso, O sea, pues, ya te en tenemos este- aquí. Exacto. Pero este trabajo, a ver. Ya no podemos. No, Pero bueno, para además, correrme- no, eso te iba a decir, no se quiere correr ese riesgo porque si te contratamos, luego hay que correrte, ¿o ¿cómo es? Sí, No, sí. no, de hecho al contrario, tuvimos que contratarlo para luego poderlo correr. Pues por eso Si no no, lo puedes ¿cómo? correr, porque como no lo tienes contratado, entonces si haces el test ya vas a poder contratarlo. Sí, y entonces ya exijo mis derechos. exacto. Ya No genero queremos eso. Ya genero prestaciones. Y ya le tenemos que quitar el código de barras que es parte del inventario. Ese que trae la suela del zapato. Ay, ¿qué nos están diciendo aquí? Ya nada más falta que diga Isra. Sí es mi voz, pero no soy yo. Sí es mi voz, pero no es mi voz. Eso dice Alfredo Andrade. Buenas tardes, está muy tranquilo el programa hoy, sin tanto pleito. ¿Verdad? Hoy todo es cordialidad, armonía, paz, serenidad. Y le den cuerda que ahorita. Saludos. Que no vino quién. ¿Quién sabe? Es el teléfono rojo. Habría que saber su personalidad. Esperemos que tenga tiempo de estar haciendo el test ahorita. Exacto. Para que quede ahí el detalle. Bueno, pues así las cosas, Isra. No hemos definido cuál es tu personalidad, pero tú sigues sobando la rodilla. No, estoy sobando, estoy duele. limpiando el teléfono. Mira, tienes dos tareas. De las 5 personalidades, ver cuál es la tuya. Y de las 16 personalidades, ver cuál. ¿Cuál es la mía? Ya También. luego te hacemos el enneagrama, te leemos la mano y te echamos las cartas. Exacto. Sí. En una de esas funciones. voy a preguntarle ¿Te a han mí- leído el café? No, ¿a ti ya? ¿Te gustaría? No necesito eso, la rumbología no. ¿Y el huevo? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Ese también se lee? No sé. No Bueno, lo sé. hay quien dice que Se interpreta. se interpreta cuando lo pones a contraluz, ¿no? Y entonces ahí... Eso debe estar bien complicado. ¿No? Sí, porque si le pones a contraluz te puede picar un ojo. Pero eso no No. experimento nada. No, nada, Ni la nada, rumpología, nada, nada. Rumpología, que es el arte de leer el café. ¿Y la grafología? La escritura. No, pero eso tampoco te lo han leído. No, sí. Yo sí sé que es. Que está el examen. Sí pasé, ya me pueden decir. Que lo hago ahí, ¿sabes? Saqué. Ay, ¿sabes qué? Ya vámonos a corte. Ya, va. Regresamos es al aire.
Después de un éxito sin precedentes, Shakira en concierto. Las mujeres ya no lloran World Tour. Presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. Llega a Puebla. Nueva fecha. Septiembre 11. Estadio Cuauhtémoc. Boletos en eticket.mx. Sé parte del multiverso de Ficomics Boab 2025. Cosplay, zona gaming, expositores, actores de doblaje y mucho más. Te esperamos en el Centro de Convenciones del Complejo Cultural Universitario los próximos 29, 30 y 31 de agosto. Accesos disponibles en Superboletos. Consulta www.ficomics.boab.mx. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hola, bienvenidos pues a un programa más, a un día especial, una tarde especial, por supuesto, porque este día tengo el gusto de saludar, pues tengo el gusto también de charlar con él un rato, con mi amigo Israel Valero. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigo de toda la vida? Eso es, justamente, fíjate que yo tenía esa presentación en mi guión y no pude sacarla en algún momento, pero sí, tú y yo siempre nos hemos hablado de amigo de toda la vida. Exactamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, Lalito. Pues aquí en este espacio. Qué bueno, Gracias la verdad. invitarme. No, gracias a ti porque sabemos que eres un hombre muy atareado que tiene varias nóminas, tiene muchas actividades y ¿Qué es un mito eso de muchas nóminas? Bueno, es una, como también han sido algunos otros mitos, ¿no? Que pues la gente te ha otorgado. Adjudicado, sí. Exactamente. Pero, ¿qué mitos aparte ¿De 7 nóminas? Que soy meteorólogo. también que eres experto en clima? Sí, pero eso no, nada más es cotorreo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Que camino lento, bueno, sí, camino lento, pero... Sí, no, es que de eso sí tengo pruebas, amigo. De que Discúlpame, pero ahí sí tengo pruebas. No, lo que pasa es que sí, cuando llego a la oficina, pues no llego, bueno, salvo en contadas ocasiones, pero no llego corriendo, ¿no? Sí, bueno, al menos... En una ocasión ya viste En una cómo- ocasión yo ya te vi corriendo. Pero, bueno, mira, pues este espacio es como, pues nuevo para nosotros, digo, en mi caso. Tú sabes, yo estoy siempre detrás de cámaras, operando y haciendo otras cosas de producción, pero quisimos darle este giro para que la gente conozca a Isra Valero. ¿Cómo era Isra Valero de pequeño? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Salía a jugar? ¿Era tímido? ¿Cómo eras de pequeño? Mira, soy el segundo, soy el quinto hermano de 8, el segundo hombre de la familia. Está mi hermano Sergio, que es el mayor, después estoy yo, después está Isaac, que tú conoces, mi hermano menor. Y sí, creo que algo que me caracterizó de pequeño fue que era no el rebelde, pero sí el más intrépido, el más inquieto de los hermanos. Yo desde chico hice cosas que, no me arrepiento, pero que le sacaban canas a mi familia, ¿no? Un día metí una escuadra a unos rodillos de una lavadora, metí la mano y por poquito me rompe el brazo. Un día se me ocurrió salirme a jugar fútbol, no avisar y perderme, y entonces cuando me fui a reportar con mi tío, bueno, más bien dicho, me perdí y el detalle fue que supe dónde estaba y fui a la casa de uno de unos tíos que me regresó a la casa, pero pues en la casa ya me esperaban con un regaño, ¿no? Sí. Oye, ¿y más o menos cuántos años tenías cuando metiste la mano en la lavadora? Todas las travesuras esas fueron entre los 4 y los 8 años. O sea, cuando estoy en el último año de kinder, primero, segundo año de primaria, ¿no? Que no mides el riesgo de muchas cosas y pues te llama la atención todo este tipo de asuntos, ¿no? Un día también
tiré una televisión que estaba en un mueble arriba porque pues quería cambiarle de canal, pues eran todavía de perillas, me gana el peso y la televisión se viene abajo, ¿no? Sí, fueron muchas, me dicen mis hermanas, tú eras muy travieso, ¿no? Sí, mientras mis hermanos estaban mucho más tranquilos, de alguna manera, pues yo era inquieto, revisaba cosas, destruía cosas, ¿no? Entonces mis hermanas y mi familia pues decían que tenía yo manos de estómago porque todas las cosas que tocaba pues se las destruía. Pero era esa curiosidad por saber cómo se hacían las cosas, o por ejemplo, ahorita vemos aquí tenemos un carrito, ¿no? de escala. Me llamaba la atención cómo estaba armado y entonces le quitaba la cubierta, veía de dónde estaba atornillado, todos esos detalles. Y eso me hicieron curioso, nada más, o sea, y travieso, ¿no? Pero también fui alguien que fui aprendiendo con los golpes de la vida, ¿no? Lógicamente si un día cometes una travesura de meter una escuadra en unos rodillos, pues ya no lo vas a volver a hacer, pero ¿no? Nadie más lo haría en su vida, ¿no? Pero así fui aprendiendo, y así me fui curtiendo en muchas cosas, ¿no? De aprender a bases de golpes, de la vida, lecciones de mis papás, de mi mamá, de mi papá, de mis tíos, de mis hermanos, ¿no? Así aprendí. Y el hecho de ser también un poco libre, pues como que me ayudó a tomar decisiones que hoy, después de mucho tiempo, pues dije, qué bueno que las tomé y es a donde me llevaron, ¿no? Entonces, dije, quiero hacer esto, lo hice y lo logré, ¿no? Entonces eso es lo que fue la parte de que más me llamó la atención de pequeño, ¿no? Oye, entonces digamos que tú eras el más travieso, el más curioso de todos tus hermanos. Sí, siempre fui sin duda, la oveja negra de la familia, ¿no? Bueno, sí. En ese sentido, ¿no? Como que tuviste varios accidentes que no, bueno, en ese momento uno como es niño no mide las consecuencias, pero al final era que pues eras curioso, te gustaba descubrir pues nuevas cosas, como el ejemplo que nos dabas, ¿no? O no medir las consecuencias de algo, ¿no? Por ejemplo, cuando me perdí con un compañero, fuimos a jugar fútbol, estábamos en segundo año de primaria y pues ese día llovió muy fuerte y nos quedamos de ver en un parque, ¿no? Cerca de la casa, nada más llegamos un compañero y yo, y entonces nos dijeron que íbamos a jugar en un terreno que estaba no muy lejos del otro parque y comenzamos a caminar. El caso es que llegamos y no vimos a nadie, pero ya este compañero pues en su desesperación se perdió, comenzó a caminar y entonces pues ahí voy detrás de él y que él me dije, oye, ¿sabes qué? Espérame, ya nos perdimos, tenemos que regresar a algún punto. Y cuando llegamos a una calle que yo ya conocía porque es donde visitaba a mis tíos, dije, a ver, espérame, ya sé dónde estamos, vamos a tal lado y ahí vamos a encontrar a mis tíos. Ya para eso habían pasado cerca de 4 horas. O sea, ya eran cerca de la cita era para jugar, eran las 3, ya eran las 7 de la noche y entonces ya comenzaron a preocuparse, ¿no? Porque no regresábamos y menos con la lluvia. Sí, porque bueno, digo, en ese momento pues no había manera de cómo comunicarte con tus papás, como actualmente, ¿no? Que pues de esa manera pues ya es muchísimo más fácil y ya si no avisas pues ahora sí que ya es porque no quieres, ¿no? Pero en ese momento no había la manera de cómo comunicarte. Y oye, en la escuela, ¿cómo fue tu ingreso a la escuela? ¿En qué escuela estudiaste? Bueno, yo estudié en el kinder, en la escuela Aurora Marín de Tahuada. Digamos que ahí no pasó nada, eso fue un paso normal. Oye, ¿todavía existe esa escuela? Sí, está en la colonia Reforma Sur, por la recta Cholula. Después estudié en la primaria en la Joaquín Colombres. Los primeros años sí te puedo decir que no fui un buen estudiante, ¿no? De hecho era yo muy desordenado y a lo mejor ahorita pues ya no tengo cabello, pero en ese entonces pues yo llegaba pues todo con el cabello despeinado, mal fajado de la ropa, ¿no? Entonces era como que pues, muy disperso, ¿no? Y pues mis calificaciones no eran las mejores, pero era más por ese tema de que te decía, de que yo era muy travieso, me gustaba mucho jugar a la hora de recreos, entonces no era yo un alumno tan aplicado, ¿no? O sea, yo diría que era cumplidor, pero también era muy distraído, entonces pues, estábamos estábamos tomando clase y si había un ruido afuera del salón, pues yo me distraía y entonces le poníamos atención del ruido que había afuera del salón, que es lo que daba la clase la maestra, ¿no?
Entonces así fue hasta el quinto año, que creo que el quinto año de primaria fue un momento clave, porque yo había tenido 4 años con la misma maestra y en el quinto año me cambian de salón. Me dicen, no, tu maestra va a ser tal maestra, la maestra Esther Zavala. Y lo que tuvo esta maestra, o lo que tiene como cualidad, es que era una maestra muy disciplinada. Y a sus alumnos les gustaba que sus alumnos pues también fueran disciplinados. Oye, en disciplina, ¿a qué te refieres? O sea, Que por ejemplo no permitía que llegaras despeinado, que el uniforme tendría que estar limpio, porque ella, su frase era, dice, la pobreza no tiene que ser sinónimo de sociedad, ¿no? Entonces, o sea, si eso éramos unas personas, bueno, somos una familia humilde, entonces decía, bueno, por lo menos que tu uniforme venga bien limpiecito, los zapatos bien boleados, que te peines, ¿no? Esos hábitos que a lo mejor antes no te habían enseñado, ella los aplicó en varios de los que fuimos sus alumnos. Y de alguna manera te fue metiendo el tema de ser mejor, de aplicarte más en la escuela, en los estudios. Y entonces yo viví un momento de transición muy, muy interesante, porque de ser un alumno, digamos, promedio, comencé a meterme en esa disciplina y después ya fui de los mejores promedios de la escuela, ¿no? Cosa que, digo, no están para saberlos, pero sí llegué a tener en su momento el promedio más alto de toda la escuela, en la primaria. Ya después me perdí, pero sí en el cuadro de honor, pues ahí aparecía mi fotografía en el primer. sí, bueno, que digo, como niños, como estudiantes, en ese momento, pues sí es como un orgullo tanto para nosotros como para los papás, para la familia, estar en el cuadro de honor. Sí. Y además, aparte, después de que, digamos, los primeros 4 años, pues no era como que tú, o sea, decías que no era que tuvieras las mejores calificaciones. no, ya yo alumno de 7 u 8, ¿no? Pero ya en quinto y sexto año ya fui de 9, 9 y medio, o sea, ya fueron por muchos mejores promedios, ¿no? Entonces eso me ayudó para salir, pues digamos, bien de la escuela y ser pues un alumno que tuve facilidad de ingresar a la secundaria, ¿no? Mis papás ya, digamos que se sintieron ya más orgullosos de mí por ser ya un alumno pues ya sobresaliente, ¿no? Pero yo no buscaba eso, sino más bien las cosas se dieron para que yo entrara en esa disciplina que me inculcó la maestra, y entonces pues no solamente a mí, a varios compañeros de ese grupo, de esa generación, pues destacamos en varios detalles, ¿no? Entonces te digo, fueron hábitos y principios fundamentales desde la maestra, desde tu presentación, la puntualidad, que bueno, que después no se me ha dado, pero o sea, ella decía, la clase empieza a las 8 de la mañana, no empieza 8:10, no empieza 8:15, entonces tenés que estar 5 minutos antes ya ni siquiera en la puerta del colegio o la escuela, sino ya en la puerta del salón, porque esos 5 minutos eran te revisaba las uñas, te revisaba el cabello, te revisaba la ropa, bueno, el uniforme que fuera completo, que estuviera boleado, y entonces tenías 2 minutos, o sea, si no pasabas esas pruebas, tenías 2 minutos para bolear tus zapatos, 2 minutos para ir al baño, remojarte el cabello y llegar bien peinado, o ella decía, tráete un limón, y entonces con un limón incluso te peinaba. Entonces ella era o fue una maestra muy disciplinada, muy estricta con sus alumnos, y a muchos pues terminamos adoptando esa filosofía en algunos casos, ¿no? Después la perdimos, pero sí funcionó, creo que funcionó para muchas cosas. Oye, y en ese lapso de, digamos, de la primaria, tú ya, o sea, soñabas con, no sé, digo, de niños soñábamos que podíamos ser bomberos, que podíamos ser policías, futbolistas. ¿Tú soñabas con algo? Pues no en específico, pero aunque luego me hace burla Manolo de que un día fui bombero. Lo cual es cierto, fuiste mi papá perteneció a una brigada de emergencias, una brigada de incendios o contraincendios en donde trabajaba en su fábrica, se llamaba en ese entonces Ibaguegui, ahora se llama BASF, y él era parte de esas brigadas. Entonces cuando era el día de Reyes, le llamaban el día de puertas abiertas, entonces había el chance de que pues te pusieras el traje de bombero, en este caso me puse el de mi papá, y hacían una práctica. Entonces encendían una casa de madera y pues te ayudaban junto con alguien que le llamaban el capitán de bomberos, y él iba al frente y entonces los demás ayudábamos a llevar
la manguera, entonces era parte de esa práctica, ¿no? Entonces pues nada más era sentir la experiencia de estar cerca del fuego, de ponerte el uniforme, en este caso el chaquetín, ¿no? Así se llama, y ponerte el casco, subirte al camión de bomberos, ¿no? Entonces eso fue la experiencia que tuve. Tendría yo 9 años, y entonces pues tenía el uniforme, tenía el nombre de mi papá, ¿no? Bueno, el apellido. Ujú. Entonces fue así algo muy, muy, muy emotivo, ¿no? Y pues, sí, lógicamente me llama la atención, pero también hay otros aspectos que me llaman la atención. En su momento quise entrar al colegio militar. Uno de mis primos estudió en la Escuela Naval Militar, entonces él fue como que me dijo, pues, ¿por qué no te animas y haces una prueba en el colegio militar? Porque en la naval, bueno, no tanto me llamó la atención, más bien me llamaba la parte del colegio militar, pero pues investigué y de entrada yo no daba la estatura. En ese entonces te pedían una estatura mínima Ujú. por temas del arma, ¿no? Después yo me enteré que, por ejemplo, había una estatura mínima solicitada porque el arma con el que llevan los del colegio militar pues debe de ser lo más cómoda posible para que no choque con alguna parte de la parte inferior de la rodilla, ¿no? Entonces debes de tener estatura, debe tener algunas habilidades, ¿no? Pero entonces, bueno, nada más fue como que una idea de querer entrar al colegio militar. No se me dio, entonces pues seguí con esa idea. Pero todo eso por una idea también que comenté con uno de mis primos, que él llegó a entrar a la Escuela Naval Militar y bueno, ahora trabaja en la Secretaría de Marina, ¿no? Bueno, y la familia de ese lado que tenemos en Veracruz, que no son familia directa, pero sí convivimos con ellos, pues todos estudiaron en la Marina, ¿no? Como tienen grados de almirante, capitán, o en este caso mi primo es contraalmirante, entonces tiene un título y un grado importante en la Secretaría de Marina. Oye, ¿y de tu familia o bueno, cercanos no trabajaron en la televisión, en la radio, que es lo que tú haces actualmente? No, nadie. ¿De pequeño no visitaste alguna estación de radio a recoger algún premio, acompañas a tu papá o alguna cosa así? Eso sí, los contactos que tuve con los medios fueron así, sí, en efecto, como que, por ejemplo, había promociones en una estación de radio, sobre todo las estaciones que escuchaba mi mamá, que eran tropicales, y decían el locutor, vamos a regalar tal disco de tal artista, que iban a promocionarlo, y entonces decían, pues que dejamos discos de regalo. Entonces hablaban por teléfono, y te ganabas el disco, y entonces al día siguiente había que ir a recogerlo, ¿no? Daba el nombre de mi mamá y pues me decía, oye, pero ¿puedo recogerlo? Me dijo, sí, claro que sí. ¿Cómo se llama, no? Israel, bueno. Entonces yo llegaba en ese entonces a lo que era Organizaciones Estrellas de Oro, que hoy es Grupo Oro, pero antes aglutinaba casi 8 estaciones de radio. Y llegabas al lobby y donde había un mural, un muro donde había autógrafos de todos los artistas que llegaban a esa estación, fotografías. Y entonces pues, pues son tales artistas. Y te estoy hablando de los 80s, pues uno de los grupos de moda en el ámbito tropical pues eran los Socios del Ritmo. Entonces mi mamá se ganaba discos de estos grupos, o grupos de la época, y pues eso era nuestro regalo, ¿no? O pases, o cualquier otro artículo promocional. Así conocí parte de la radio. Después, en el tercer año de primaria, en una visita guiada que hacían en los periódicos, sobre todo en El Sol de Puebla, también yo fui, y ahí era como una tradición que las escuelas que visitaran las instalaciones del Sol, te tomaban una fotografía y te la publicaban, si no al día siguiente, pero sí en el lapso de una semana. Entonces, te tomaban la foto grupal y ya salía en el impreso, y ya entonces decían, alumnos del tercer año de primaria, tercer año de la primaria Joaquín Colombres visitaron esta casa editorial, y salía la foto del grupo, y bajo la responsabilidad de la maestra tal. Ese era digamos, el recuerdo de los medios, ¿no? Esos fueron los únicos acercamientos, pero no me nacía la inquietud de trabajar en los medios. Simplemente decía, bueno, pues conocí una estación de radio, conocías a los locutores, los reconocías por su voz, a lo mejor conocías a algunos artistas de esa época, pero tampoco no era mi máximo. Yo iba por el disco y iba emocionado de que nos ganamos un disco, un souvenir, y ya, ¿no? Y así fue como conocí algunas cosas. Después hubo chance de conocer las cabinas de radio,
Y pues sí, ya veías cómo había una cabina de donde estaban todos los controles, la mesa, la consola, y en el otro lado estaban los conductores o los locutores, ¿no? Sí. Eran, creo que cuatro pisos de distintas cabinas de Grupo Oro, en ese entonces de Organización Radio Oro, y entonces ya te decías, bueno, esta es la cabina de la máquina musical, o la ZT, esta es de la Poblanita, esta es de tal estación. Creo que eran varias estaciones de radio que tenía ese grupo, y entonces así fui ubicando a los locutores. Entre ellos, no lo conocí directamente, pero sí sabía dónde se transmitía el programa de A Toda Máquina de Fernando Canales. Ok. Entonces, yo escuchaba su programa de Fernando Canales, que se transmitía en la máquina musical en las mañanas. ¿Cómo cuántos años tenías cuando empezaste a escuchar a Fernando? Él dice que estaba en 85, entonces yo tendría 12 años. Y yo escuchaba su programa antes de irme a la escuela, ¿no? Y el programa era Toda Máquina con Fernando Canales, Fernando Beto Crisanto y Marco Arturo Mendoza. Y alguna vez llegué a recoger un regalo ahí a la estación y me decían, es que esta es la cabina donde se transmite A Toda Máquina, que era el programa de los programas más escuchados, porque lejos del noticiero, o aparte del noticiero de Don Enrique Montero, que es lo que se escuchaba, pues estaba ese programa, que era de una manera muy distinta, una revista, tenía personajes, ¿no? Fernando Canales tenía un personaje que se llamaba el tío Charramón, y hablaba como argentino, que él tiene ascendencia argentina, entonces adaptaba argentino o español, no me acuerdo, pero adoptaba ese personaje. Entonces yo le hablaba a Fernando, que ahora es el director, no sé si es de Ultra, y que con el trabajo, me decía, es que yo te escuchaba, Fer, entonces yo nunca me imaginé trabajar después con Fernando Canales, ¿no? Sí, ¿no? Cómo son las cosas que digo, en mi caso yo tampoco, a mí me gusta el fútbol, obviamente, ¿no? Y soy aficionado del Puebla. Yo tampoco en ningún momento de pequeño, en mi adolescencia, pensé que iba a trabajar pues cerca de este club. Oye, ¿y tú hacías deporte? ¿Te gustaba algún deporte en general? ¿O veías caricaturas? ¿Qué veías en la tele? ¿Qué escuchabas? Lo que, bueno, yo soy de niño era una rutina muy básica. Salir de la escuela, llegar, quitarte el uniforme, ponerte ropa cómoda, hacer la tarea. Y a lo mejor mi primera tarea antes de lo que me dejaban en la escuela era ir por las tortillas. Esa era mi primera misión, ¿no? De la casa, ¿no? Vete por las tortillas y hacer fila en ese entonces de hasta de una hora para comprar 2 kilos de tortillas, ¿no? Oye, pero eran de mano, de tortilla. No, eran de máquina, pero pues okay. Como era la única por la zona, pues mucha gente iba y compraba ahí. Entonces yo llegaba a las 2 y a veces decían, o se paraba la máquina, se descomponía, o le hacía falta maíz, porque en ese momento el maíz lo trabajaban en una máquina y luego la pasaban a la tortilladora. Entonces eran 2 momentos de la máquina, ¿no? Entonces mi rutina era llegar, cambiarme de ropa, ir por las tortillas, regresar, hacer un poco de tarea, y ya como por las 4:30 pues ver un poco la tele, y si no, pues me salió yo a jugar en la esquina de la casa. Había unos terrenos, bueno, ahora los fraccionaron y son unas casas, pero ahí nos reuníamos un grupo de amigos, de vecinos, algunos de ellos que, hace cuenta, nosotros teníamos 12 y ellos tenían 18 años, y ellos les gustaba mucho el fútbol, les gustaba el fútbol americano. Entonces ese terreno, que era prácticamente una manzana, pues la agarraban en cancha de fútbol, ahí jugaban fútbol americano. Y había una rivalidad con otro equipo de otra calle, la de Los Poniente, que ellos se llamaban el equipo Barcelona. Entonces siempre eran las retas contra el Barcelona. Oye, en esa época había muchos niños, entonces, digamos, saliendo a jugar, sí, había haciendo deporte. Sí, porque en aparte en la calle pues, estaba esta manzana o este terreno. En el parque también había, en el parque de la casa, que está a 50 metros de mi casa, pues también se adaptó un descanso del parque para jugar fútbol. Ahí jugaba con compañeros de la primaria, ahí íbamos a jugar fútbol, otros iban a jugar básquetbol, o alrededor del parque pues se prestaba para que fueras a jugar en la bicicleta o en la avalancha, ¿no? De hecho yo destruí una avalancha ahí porque un día, pues, por no saber controlar la avalancha,
doy vuelta y me voy a estampar contra la base de un árbol que tenía una base de concreto. Me estampé y rompí la avalancha. Entonces, digo que sí tengo manos de estómago, ¿no? Entonces, ahí se confirmaron muchas cosas. O la bicicleta, ¿no? Que yo tenía una vagabundo que compartía con mis hermanos, pues me salía a dar la vuelta y entonces... No, a mí me gustó mucho la bicicleta de niño, ¿no? Aprendí a manejar una bicicleta de turismo de mi abuelito y después ya cuando tuvimos la vagabundo pues me iba a dar la vuelta. De hecho ahí iba yo a los mandados, entré a trabajar a los 11 años en un taller de electrónica, estaba yo en quinto, sexto año de primaria y en ese taller de electrónica pues yo me iba a trabajar precisamente en la bicicleta. La dejaba a un lado y si tenía yo que me encargaban de ir a comprar componentes o algún artículo al centro, pues me iba en la bicicleta. Y entonces iba en la bicicleta, regresaba y ese era mi modo de transporte. Una vagabundo. Que ahorita pues no nos queda el cuadro, pero sí esa bicicleta pues la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Y también de ahí me gustó mucho andar en bicicleta. Después tuvimos una de turismo, una de montaña y yo me moví mucho tiempo en bicicleta, ¿no? Ese fue mi modo de transporte. Hasta que llegó el carro y ya entonces ya lo dejé. Oye, y en la etapa de tu adolescencia, ¿cómo fue este cambio? O sea, tú, de esto que nos platicas, que tú salías a jugar, salías por las tortillas, o sea, tenías como ese tipo de actividades. En la adolescencia, ¿qué tanto cambió estas actividades que tenías de niño Pues, o sea, la secundaria, segundo, tercero de secundaria? Pues cambió mucho a raíz de que pues en la casa se me asignaron más responsabilidades, ¿no? El hecho de que mi hermano mayor se casara y él, por ejemplo, pues colaboraba con unos gastos de la casa, ¿no? Entonces él se casa y dice, papá, bueno, pues ahora te toca a ti una responsabilidad que es pagar el teléfono. Okay. Entonces, bueno, entonces yo tenía que buscar un trabajo. No era obligatorio, pero dije, bueno, pues tengo que colaborar en algo en la casa. Entonces trabajé en un taller de hojalatería y pintura. Lo mismo iba yo por materiales, que me decían, pues ahora lija el coche, ¿no? Entonces ahí me veías todo el día lijando un coche. Oye, no comprar pinturas. Y después en un taller de carpintería. Yo estudié carpintería en la secundaria, en un taller de carpintería. Entonces... ¿Qué figuras hiciste? Bueno, más bien, ¿qué muebles? ¿Qué estructuras hiciste? Ahí en primer año solamente tienes que hacer pues los empalmes, hacer empalmes o las crucetas y pues todo lo que es lo básico para armar los muebles, ¿no? Y casi todos eran a mano, o sea, no utilizabas máquinas. En el primer semestre. En el segundo semestre eran los mismos ejercicios, pero ya con máquinas. Es decir, un taladro fijo, una sierra sin fin, un cepillo mecánico, ¿no? Antes era con el cepillo, pues es con lo que trabajan los carpinteros. Y ya en el segundo semestre ya era el pasar la madera sobre un cepillo ya mecánico, automatizado, o cortar los tramos de la madera en una sierra sin fin. Entonces, pasar el tramo y que la máquina hiciera todo. Entonces, eso lo hice en el segundo semestre. En el primer año, en el segundo año, hice un juguetero. ¿Un qué? Juguetero. Ese era un mueble básicamente como de 2 metros de ancho, como por 1.5 de alto, con divisiones. Okay. Entonces pues, ahí podrías poner libros, juguetes, todo eso, o sea, algo muy básico. Y el tercer año por poco no lo termino. De hecho me termina ayudando el maestro porque entonces yo pasé al grupo de danza. Yo me metí al grupo de danza y un privilegio que tenían los de danza es que pues, no entraban a sus talleres de optativas. Entonces yo estaba en el grupo de danza y me decían, pues vete a ensayar. Y ya cuando iba a terminar el año escolar, me decían, ¿y cómo vas con tu trabajo? No, pues es que no he hecho nada. Entonces ya el maestro dijo, a ver, te ayudo. Y mientras él decía, a ver, tú haces esto, yo hago el otro. Entonces terminé una mesa de comedor. Pero no me dio tiempo mostrarla en la exhibición que se hacía al final del año. O sea, es trabajo del alumno Israel Valero, una mesa de comedor. Ya no entró en la exhibición.
pero pues ya el último día, mientras mis compañeros ya estaban recibiendo sus boletas o sus certificados, yo estaba poniendo laca al mueble, ¿no? Pero también les decía al maestro, pues es que ya no podemos hacer nada, pero también estuve en el grupo de danza, entonces al final saqué mi mueble y ya me lo llevé a mi casa, pero eso fue mi trabajo de tercer año. Perfecto. Bueno, pues esta es la primera parte de la vida de Isra Valero desde su niñez, su adolescencia, y en unos momentos regresaremos con los demás años que todavía nos cuelga un poquito. Regresamos. Bueno, pues seguimos en esta charla con mi amigo de toda la vida y nos habíamos quedado con que hiciste muebles en la carpintería. Pero oye, yo ya no quiero hablar de muebles. Yo quisiera saber cómo fue seguir Valero en la adolescencia en los ámbitos del amor, por ejemplo. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con alguna niña que te llamaba la atención, que te gustaba, no sé? Pues fue en la secundaria. Fue una compañera a la que me gustaba mucho, pero yo le tenía miedo de hablarle. Entonces, normal, ¿no? Entonces, por medio de una de sus compañeras, pues yo le pedía que si podía acercarme a ella, y cuando ya hubo oportunidad de acercarme a ella, pues la verdad es que me quedé mudo y entonces pues ya no le pude decir lo que yo sentía, ¿no? A diferencia de otros compañeros que eran mucho más aventados y que tuve un compañero que en un lapso de un año tuvo 3 novias, ¿no? Entonces, a mí se me dificultaba bastante establecer una relación con alguien, ¿no? Y en el tercer año ya conocí a una persona, a Rosy, que fuimos compañeros en el grupo de danza, y ella pues como que me ayudó a superar muchas cosas, ¿no? Entonces, en el sentido de que, por ejemplo, estábamos en el grupo de danza y cuando decían bailen en parejas, pues me costaba un poco de trabajo, ¿no? Entonces ella me decía, a ver, ¿qué paso te está fallando? Pues el del bailable de Veracruz, el zapateado. Entonces, a ver, es así, el básico es este movimiento. Entonces nació una bonita amistad y después ya, pues ya nos hicimos novios. El detalle es que ella sale un año antes que yo de la secundaria, y cuando yo paso al tercero y ya está en la preparatoria, pues ya nos hacemos novios cuando ella no estaba en la escuela, ¿no? Entonces creo que ahí fue también un punto de partida para pues ya establecer un poquito que el acercarme a quien te gusta, ya ser un más expresivo y todo ese rollo. Pero después ya llegó hasta la preparatoria, ¿no? Que ahí ya tuve mi novia del primero de preparatoria, que duré 2 meses, ¿no? Oye, con esta chica Rosy, ¿salías ya después de que no se veían en la escuela, salías con ella o cómo pues era? Bien, fue de ir a verla a su casa, Okay. pedirle permiso a sus papás de visitarla, y estábamos ahí en la puerta de su casa, ¿no? Platicando, o ya decía, pues pásale, y entonces veíamos la tele. Fue digamos, muy tranquilo, ¿no? Uh-huh. Ya en la preparatoria, pues ya fue una relación de compañeros, en la que, por ejemplo, la que fue mi novia en primero de preparatoria,
pues ya la visitaba en su casa, o salíamos de la escuela y nos íbamos a su casa, y ya dejaban la esquina en su casa. La que tuve en tercer año, igual terminábamos, como era la escuela vespertina, pues ya a las 7 de la noche, que ya estaba muy oscuro, pues ya la acompañaba, la dejaba en la parada del autobús, y yo, ¿y ahora? Que aviéntate todo el recorrido, ¿no? Para Lo que uno tiene que arriesgar el físico, ¿no? El físico para después encontrar ya mi transporte, ¿no? Entonces, esas ya fueron mi etapa o mi transición del noviazgo, ¿no? En la preparatoria principalmente. En la universidad, los primeros años permanecí soltero, y hasta que en 92, cuando de hecho estaba en el primer año de la carrera, pues ya conocía a la primera novia formal. Formal me refiero a que pues llegar a pedir permiso a sus papás también, y ya tener una relación ya mucho más madura, ¿no? Mucho más madura, exactamente. Con ella duré 3 años y medio, entonces fue una relación ya un poquito más larga. Fue una compañera que estaba en los medios, después salió y está en otros ámbitos, pero pues ya fue mi novia formal, ¿no? Entre 92 y 96. Oye, ¿y cómo fue que, o sea, cómo es que eras tú como novio? ¿Eras detallista, le dedicabas canciones, le escribías canciones, regalabas flores, o cómo eras Pues tú? fue un proceso, no fue así de inmediato. Por ejemplo, a Rosy, por ejemplo, pues le dedicaba canciones, estaba de moda la canción de Toma la Luna de Eros Ramazzotti, entonces nos gustaba a ambos. Pero ya con el noviazgo ya más formal, sí fue de regalarle rosas, de llevarle flores, de invitarla a salir, de ir al cine, y hasta de grabarle cassettes con música. O sea, a lo mejor hoy tienes un playlist en Spotify, pues, y dices, bueno, pues canciones de tal, ¿no? No, él hacía una recopilación de las canciones de moda que sabía que le gustaban, y pues le grababa yo un cassette con mi voz, le ponía mi voz y le dedicaba yo unas palabras, y en la etiqueta del cassette le ponía también unas palabras, ¿no? Esa fue la parte de noviazgo, ¿no? Pero sí, ya fue una época en la que pues, se dieron esos tipos de detalles, ¿no? Yo me considero que no soy tan detallista, pero pues surgieron, entonces dije, bueno, pues le voy a regalar esto, le voy a regalar el otro, ¿no? Oye, ¿y tuviste alguna anécdota, alguna, pues sí, historia sobre, no sé, que alguno de sus hermanos eran celosos, o sus papás en algún momento te dijeron algo, o alguna cosa así que Pues, recuerdes? Sí, mi novia el primero de preparatoria, su papá sí era muy celoso. De hecho, un día la fui a dejar a su casa, y apenas estábamos caminando por la calle y la tomé de la mano, y su papá pues llegó ¿qué haces con mi hija? Yo, que la canción ya la solté, y ya entonces, pues a la semana siguiente pues ya dejamos de ser novios, ¿no? Porque pues, su papá se enojó que le tocaran a su princesa. Entonces fue porque fue la razón por la que terminaron. Sí, entonces ya dejé a su princesa y ya, ahí muere, ¿no? Sí, su papá se enojó de que tuviera novio, ¿no? ¿Cómo van a tocar a su hijita de 14 años o 15 años, ¿no? Sí, ¿no? Que, digo, en ese momento, pues, había papás que a lo mejor no tenían, pues, digo, actualmente, no sé, Iker de repente me comenta que incluso las mamás o los papás se comunican ya con los amigos, oye, solamente te encargo a mi criatura, a mi niña, ¿no? Cuídala y tal. Y en algunos casos, como el que nos platicas, pues no era de esa manera, ¿no? No eran tan accesibles. No, eran papás muy estrictos, ¿no? Que pues primero tenías que cumplir con todo el protocolo de pedirle permiso para salir, ¿no? Lógicamente, pues eres menor de edad, ¿no? Entonces, ellos temen lo peor para sus hijas, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, sí fue una generación de papás muy, muy, muy severa, ¿no? Entonces, pues ya después hablé con él y dije, nada, ni te preocupes, o sea, si tu papá no quiere que andemos, pues no te preocupes, seguimos siendo compañeros de la escuela, y entonces, pues ya. Después yo salgo de esa escuela y ya pierdo contacto
totalmente con ella, ¿no? Pero sí, fue la anécdota de que su papá nada más nos dio caminar y ay, como en el gúmeno, ¿no? Te prohíbo que veas a mi hija, ¿no? Entonces, pero de chavo te espantas y Sí. se muere, ¿no? Y sí, ya mejor por la paz, opté por la paz. Oye, y pasando ya a otras cosas, ¿cómo ya nos platicaste que trabajaste, bueno, aprendiste un poco de carpintería, que te hubiese gustado a lo mejor ser bombero y ese tipo de cosas, pero ¿cómo es que llegas a los medios de comunicación? ¿Cómo es este salto Pues al mira, ámbito laboral? a mí me llamaron en 1985, cuando llega la Fórmula 1 a México, en su segunda época. A mí me llama la atención todo el bombardeo de medios, o sea, que hacen en los periódicos, en ese entonces Televisión Azteca o Imevisión, hace mucho ruido por la Fórmula 1. Entonces me intereso mucho en la Fórmula 1 y me dio la tarea de saber o de tratar de investigar de qué se trataba, ¿no? Entonces yo me iba al Sanborns del centro y había las revistas que venían de Europa, algunas francesas o españolas, y entonces las veía. Ahí leía, estaba pues el medio más fuerte de ese entonces era Sport Illustrated. En México tuvo la edición Deporte Ilustrado. También fue una época en la que la Fórmula 2 mexicana, o la Fórmula K, mejor dicho, era la Fórmula K, pues venía a Puebla, hacía carreras en el Autódromo Miguel E. Abet, que era muy muy austero, no había tribunas, era estar prácticamente en el borde, en el monte, ¿no? Entonces estabas sentado en un montón de arena y veías cómo pasaban los coches. A mí en especial, o sea, como que me atrajo mucho el Gran Premio y todo lo que había alrededor, y entonces ya me fui enterando de todo lo que es el deporte motor, no solamente a nivel internacional, sino que también en local. Y hoy, como la fuerza que tiene NASCAR la tenía en ese entonces la Fórmula K, después fue la Fórmula 2 y después otros circuitos que empezaron a venir a Puebla. Entonces lo mismo que pasó con las promociones, ¿no? Regalaban boletos en las agencias de autos, sobre todo los de la marca, y yo iba. Entonces ahí llegabas, te regalaban boletos por el simple hecho de asistir y conocías a los pilotos. Entonces ahí yo conocía a varios pilotos de la época, de los finales de los 80s, y pues yo me iba al autódromo, después yo me iba al autódromo solo. O sea, transbordaba, tomaba 2 o 3 autobuses, pero llegaba al autódromo y estaba mi boleto, veía la carrera y al final te daban chance de bajar a los pits y tomarte fotos en los coches, algo que habitualmente se hace, ¿no? Que es cuando abren los pits y entonces tienes ese chance. Entonces eso me comenzó a llamar la atención. Pero un punto de quiebre también para que pues, yo me metiera a los medios fue que en la preparatoria la maestra de español nos dice que nos deja como tarea que hagamos un escrito, un ensayo, entre comillas, de lo que es gracias, Iker, lo que es pues que escribamos algo que se refiera a un compañero, algo destacado de la escuela, en el Centro Escolar Morelos. Uh-huh. Que escribamos algo que nos llame la atención, que sea una manera de calificación. Entonces yo tenía una compañera, Mari Carmen Siliceo, que venía de un campeonato nacional de salto triple en atletismo. Pocos sabían que tenía ese título. Pero yo mientras estábamos jugando fútbol o béisbol en la cancha de fútbol del Morelos, yo veía que entrenaba y entrenaba. Y era la única que estaba entrenando ahí con su profesor. Y un día me llamó la atención y le dije, oye, ¿tú qué practicas? ¿No? Y ella me dijo, soy saltadora triple, tengo medallas de este tipo. Y entonces eso me comencé a platicar con ella. Y cuando nos dejan hacer o nos piden que hagamos el ensayo, pues lo hago, ¿no? Entonces, pues muy básico decir, pues platiqué con Mari Carmen Siliceo, uh-huh, campeona nacional de salto triple, en los nacionales tal. Y se lo entrego a la maestra. A la maestra le llama la atención que sea el único escrito de deportes.
Los demás fueron pues, del director, que el maestro de música, que el maestro de danza, pero nadie habló de deportes. Ujú. Entonces, ese ensayo lo publican en un periódico escolar que se llama El Mundo Estudiantil y se va a la parte, a la última hoja, ¿no? Como todas las secciones de deportes, ¿no? Sí. Pero eso le llama la atención a los demás maestros. Dicen, mira, ya tenemos deportes. Entonces la maestra dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora tú te vas a hacer cargo de publicar deportes. Y entonces ya dejé de ser el aspirante a jugar el equipo de fútbol, acompañar al equipo de fútbol. Y aunque fuera un partido amistoso o estaban en una eliminatoria escolar, pues yo le escribía, ¿no? El equipo de fútbol soccer participó en la eliminatoria estatal o en la interna de centros escolares. Y jugó y ganó 3-1 o perdió tal. Y ya, ese era mi reporte. Y después nos dejan hacer un trabajo de un personaje famoso de Puebla, ¿no? Todo esto dentro de la materia de español. Sí. Y entonces, en ese entonces, uno de los personajes de moda era Jorge Huerta, un locutor de la radio poblana, que tenía mucho arrastre entre el público. Muchos lo querían conocer, o sea, digamos que era nuestro ídolo, ¿no? El referente. El referente de las estaciones de radio. Hablamos con él por teléfono, le dijimos que si nos podía regalar unos minutos para platicar con él. Dijo, sí, vengan el sábado después de las 4 porque era supuestamente su horario más tranquilo. Y sí, porque a esa hora ponían el programa, o pasaban el programa de American Top 40, que era una recopilación de éxitos, un top, ¿no? De las mejores 40 canciones en Estados Unidos. Pero era un programa grabado en las cintas de carrete abierto, que lógicamente es tecnología de los 80s. Entonces llegamos a la cita, le decimos al policía que tenemos una cita con Jorge Huerta y dice, sí, pásenle. Pues éramos 4 o 5 compañeros de grupo de la preparatoria. Pero cuando llegamos, pues no nos atendieron, ¿no? Bueno, más bien Jorge estaba en otro rollo. Y mis compañeros, pues, como que no les interesaba, y a mí lo que me llama la atención es precisamente cómo es que se transmitía el programa. Ya era un programa grabado, en cintas de carrete abierto. Entonces, con un radio de esa época, yo estaba escuchando el programa y entonces entendí cómo se hacía la radio. Es decir, lo que estaba escuchando es lo que es el movimiento de los botones, o la botonera, cómo quitaban la cinta, cómo la ponían, y después cómo se reproducía el programa. Eso me llamó la atención. Entonces mi escrito siguiente fue ese. Visitamos las instalaciones de Radio Lobo. Vimos cómo se producía el programa American Top 40, ¿no? Se graba está grabado en cintas de carrete abierto. Se transmite de tal a tal hora. Entonces, eso ya fue otro escrito que a la maestra le gustó. Y que después me dijo, oye, pues como que tienes pasta para hacer esto. Le digo, no, maestra, pues nada más escribo lo que veo. Y en esa época también inauguran las estaciones de lo que hoy es 5 Radio, entonces era grupo así. Se publicitaron como las estaciones más modernas de Latinoamérica. Entonces te invitaban a que conocieras las instalaciones. Pues también fui, dije, a ver, voy a conocer, a ver cómo se hace la radio en unas cabinas nuevas. Y conocí locutores de la época, también cómo se hacía la radio. Ya conocía las grabadoras de carrete abierto, pero pues a lo mejor de otra marca, ¿no? En ese entonces comenzaron las caseteras, cómo metían los anuncios en cartuchos. Empezaba a llegar la tecnología de los CDs, entonces también cómo reproducían el CD en aparatos especiales. No era una tina, ¿no? Como nosotros ubicamos, o un dispositivo, sino que tenían que encerrar el disco o guardar el disco en una como cajita de plástico, la metían en la reproductora y entonces con un botoncito elegías el track. Entonces ahí elegías el track 5, ¿no? Y ahí entonces en la guía ya venía el número de canción, ponías el track 5 y tenía sus botones de play, stop y de regreso o adelantar. Y ya y parpadeaba cuando estaba listo, o sea, en pausa, como lo que es el cue, parpadeaba. Y entonces el locutor decía, pues viene con ustedes tal canción, y oprimía el botón de play. Y entonces ya se ponía en verde la casetera o el reproductor de discos compactos, y entonces era la música que tú escuchabas.
Entonces esa era la tecnología que a mí me llamó la atención. Ok. Entonces, quien te daba los recorridos era el jefe de producción, Adolfo Flores Fragoso. Quien, pues, en ese entonces yo le dije, oye, y así que como sketch de los peluches, y no hay trabajo. No, y ya me dijo, dice, no, pues aquí no damos trabajo, pero el día que quieras venir a conocer más, aquí está mi tarjeta. Y me quedé con su tarjeta. Dijeran, al año siguiente, me dan de baja en el centro escolar por temas de una materia que yo debía. Ok. O sea, aplicado en español, pero malísimo para la química o para la física. Entonces, cuando cuando me dan de baja de la escuela, pues mi mamá me dice, pues, no sabe cómo le hagas, pero tú tienes que terminar la carrera, la preparatoria. Y yo no te voy a dar ningún peso. Entonces, de manera como de castigo, ¿no? Sí. Y dije, pues, ¿qué hago? Pues tengo que buscar un trabajo, ¿no? Ya tenía 16 años. Y pues encuentro la tarjeta de Adolfo y dije, pues voy a ver si hay una oportunidad. Y pues lógicamente me dicen que no, porque pues, soy menor de edad y que pues no se podría. Dice, pero si quieres venir a aprender y saber cómo se hace la radio, aquí estás dispuesto. Te pongo como un colaborador más y puedes venir a conocer, puedes venir a escuchar los programas. Y dije, bueno, y como yo estudiaba en la tarde, pues en las mañanas me iba yo a los noticieros o escuchaba parte del noticiero. Y entonces mi labor era de, pues digamos que como no como servicio social, sino más bien como un colaborador. Entonces llegaba y le decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues vete por los periódicos. Bueno, ahí voy por los periódicos. ¿Qué más? Recorta las secciones de las recetas de cocina. Recortábanlas. Y hacíamos fichas de trabajo. Pero sí, todos los compañeros lo que hacían, porque eso lo hacían los compañeros de servicio social, los que llegaban de las universidades y hacían su servicio social, o sus prácticas. Pero todo el mundo le decían, ahora te toca hacer esto, pero nadie pelaba la sección de deportes. Todo el mundo llegaba y lo tiraba. Entonces yo llegaba y uno de mis trabajos era precisamente levantar todo el desorden que había. Entonces yo levantaba los periódicos y pues, me ponían a reír los periódicos de deportes. Hasta que un día Adolfo se dio cuenta y dijo, ¿te gustan los deportes? Y yo, pues me llama la atención. A ver, júntate todas las secciones de deportes universitarias. Todo lo que ves de universidades, léelo. Lo hice una recopilación y me dice, ahora vete con Agus. Agustín era el operador de grabación. Y ya llegando con Agustín, me decía, oye, me dijo Adolfo que tienes que grabar un demo. A ver, vamos a ver. Y entonces, y tengo que hacer nada, tú lee. Todo lo que tengas, lee. Y yo hablaba como loco media hora. Y él nada más me veía. Ok, está bien. Musicalizaba, está bien. Y lo guardaba. Okay. Después eso se volvió práctica cada semana. Los viernes era como que algo ya habitual. A ver, y un día me dijo Adolfo que te comenzara yo a coachar. Tienes que cambiar no tienes que leer tan rápido, tienes que modular tu voz, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Okay. Y entonces ya cambió el esquema, entonces ya era, a ver, te vamos a musicalizar la sección, vamos a poner este tema. Y me dijo Adolfo que vas a practicar como si fuera una sección que se llama Deportes de los Universitarios, así se llama su programa. Entonces hicimos varios demos. Cada viernes llegaba con la información de esta semana, deportiva, universitaria, tal. Y un día en el programa Adolfo no llegó. Los demás conductores que eran chavos de servicio social o de prácticas, pues se les acabó el contenido. Y entonces el operador de la HR, de la estación de radio, les dijo, pero aquí tenemos una grabación que dice deportes universitarios. Entonces dijeron, pues ponla. Como ya era una grabación de 7 minutos, pues la metieron y se quedó. O sea, al otro día llegué, yo estaba jugando fútbol y no me enteré, sino al otro día, cuando llegó el lunes, me dicen, ¿ya supiste que entraste al aire? ¿En serio? Sí, ayer ya fue tu debut en radio, entraste en la sección de deportes de los universitarios. Y ya hablé con Adolfo y me dijo, sí, pues ya entraste. A partir de ahora, cada viernes tienes que hacer tu sección de deportes. Y va a ser la sección de deportes de los universitarios. Entonces fue la sección de deportes de un programa unitario, dedicado siempre a las universidades de Puebla.
Y posteriormente en ese programa estaba un compañero, Girard Aguilar, que a él lo nombran después jefe de información de noticias con Javier López Díaz. Entonces ya él me dijo, oye, necesito a alguien que me ayude, pero ayudar es decir, haz lo mismo pero de este lado, o sea, vete por los periódicos, grábale a los reporteros, haz esto, haz el otro. Eso me dio otra cancha, entonces entonces aprendí a grabar en las cintas de carrete abierto, a enlazar a los reporteros, pues a tener un mayor contacto con el área de noticias. Y un día Javier López Díaz, que en paz descanse, también me dijo, ¿tú qué haces aquí? Digo, no, pues mira, Gerard me invitó. No, pero ¿cuál es tu trabajo? Ah, ok. Pues, Gerard me dijo que grabara a los reporteros, que hiciera esto, que hiciera el otro, que lo ayudara a él. Ok. ¿Y no te gustaría trabajar de reportero? Digo, pues la verdad es que sí ok, ¿sabes qué? Es que como te veo que estás aquí todo el día, digo, no creo que no tienes nada que hacer. Digo, no, sí voy a la escuela. Digo, estoy en tercer año de preparatoria. O sea, ¿ahí todavía tenías 16 años? No, ya para ese entonces ya tenía en 91, ya iba ya para los 18. O sea, ese fue un lapso de 2 años. De 2 años, 2 ¿no? años, sí. Entonces me dijo, pues, a ver, vamos a ver cómo te desenvuelves como reportero. Acompáñame. Entonces yo iba a las reuniones que iba Javier López Díaz y me decía, mira, este señor es el presidente de una cámara de comercio, ese es el presidente del CCE, ese es pregúntale qué opina de esto, del otro. Entonces yo iba con la guía de Javier López Díaz y yo le preguntaba, con una grabadora enorme, le preguntaba, me dijo, mira, me responde esto, a ver, transcríbela, haz una nota, ¿qué es para ti lo más importante? Y así, sutilmente, Javier López Díaz me fue formando en mis primeros pasos como periodista. Qué bueno, ¿quién te forma, no? O sea, sí. Javier López Díaz, que es pues una imagen, una figura en la comunicación en Puebla. Sí, él y con el apoyo de Girard, porque también Girard lo que hacía, él revisaba mis notas, las corregía, le decía, mira, mejor éntrale por acá, yo creo que la nota está en este punto, escuchaba la grabación, dice, a ver, escúchala bien, yo creo que la nota es esta. Y entonces me ayudaba a corregir, o me corregía las notas, reestructuraba las notas, y ya entonces, aunque yo las redactaba, pues ya de cuenta que llegaba un reportero titular y decía, ah, mira, ya tenemos material, y entonces la grababa un reportero titular, ¿no? Entonces yo redactaba la nota y alguien más la grababa, pero después dijeron, no, pues si tú la reporteaste, pues tú pásala al aire. Sí. Y de igual manera fue grabar, demos, hasta que un día sale. Te toca, Javier López Díaz me dijo un día, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema, uno de mis reporteros se me enfermó y va a estar incapacitado un mes. ¿Te animas a cubrirlo? Y dice, ya te enseñé, no voy a decir que no sabes. Le digo, ok. Entonces me mandó un mes a prueba. Terminó mi mes de interinato y me dijo, pues mira, no te puedo decir que lo hiciste bien, pero sí cumpliste, ¿no? Entonces, yo no tenía contrato, y me dijo, pues aquí está una remuneración por todo lo que hiciste, y al terminar eso me dijo, ¿quieres seguir viniendo con nosotros? Le digo, pues sí, de aquí soy, ¿no? Entonces me dijo, pues órale, sigue viniendo en el mismo formato, como vienes, en los horarios que puedes, pero si surge un interinato más, quiero que estés ahí. Muy bien. Eso fue en enero del 1991. Me pasé 6 meses cubriendo vacaciones de 1 semana, de 2 semanas, algo, digamos, lapsos pequeños. Y en julio del 92, el que era titular de deportes, se va de vacaciones y cuando regresa tiene ahí un problema, termina renunciando y entonces le dice a Javier López Díaz, ya no tengo reportero de deportes. Y yo sé que a ti te gustan los deportes, que has cubierto, que estás trabajando con Adolfo Flores Fragoso todavía. ¿Te interesa ser el reportero de deportes del noticiero? Sí, Javier. Ok, el lunes empiezas con la sección de deportes. Pero para eso yo ya tenía pues, el tramo de estar en el noticiero, ser su apoyo, no precisamente de Javier, sino de todos los reporteros. Ya tenía yo cierto contacto con el equipo de noticias. Wow, amigo. Pero ya tenía yo casi 1 año en la producción, ¿no? Y así es como nace el experto en deportes Israel Valero. Pues más o menos, ¿no? Oye, qué interesante historia. Ya nos diste un recorrido muy amplio desde
pues sí, desde tu niñez. La verdad es que el tiempo no nos alcanzó para seguir platicando, pero seguramente haremos alguna otra charla contigo. Pero antes de irnos, ya, yo quiero hacer una dinámica solamente mencionando 5 palabras. Te voy mencionando una tras otra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Ok, ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? de acuerdo. Bueno, la primera palabra es familia. Es todo para mí. Amor. Complicado. Amigos. La base de muchas cosas que he logrado. Miedo. Aún lo tengo. Aún tengo miedo a muchas cosas. Y por último, viaje. Complicado. O sea, complicado para mí el viaje, el tema de los viajes. No porque no quiera, sino porque pues, el tiempo no me da. O sea, o me meto en tantos compromisos que luego dije, pues viajar no, prefiero quedarme acá y cumplir con ciertas cosas. Oye, ya debes de conocer Izúcar de Matamoros, por favor, ya Sí, tienes que darte una... Conozco San Carlos, conozco Izúcar, conozco La Galarza, conozco de hecho... No, pero, o sea, deberías conocer... ¿Qué conoces? O sea, sí conoces como, pues, ¿te has ido a echar un pozolito? No, de Izúcar de Matamoros conozco el centro escolar, pero, por ejemplo, te voy a decir por qué lo conozco, porque un día me mandaron a cubrir la Vuelta Ciclista y salimos justo enfrente del centro escolar. Y entonces el tramo la etapa de esa Vuelta Ciclista de Puebla fue del centro escolar de Izúcar de Matamoros, toda la Intermixteca, hasta llegar a Tehuacán. Entonces, digo, yo no la corrí, pero iba yo iba en la camioneta, pero pues sí fue mi referencia, ¿no? Porque dijeron, le llamaban etapa, primero le llamaban un traslado. Haz de cuenta que terminó la etapa un día antes en San Martín Texmelucan. Y si nos vamos a mover a Izúcar, entonces no era la etapa de Tehuacán, de San Martín a Izúcar, sino que terminamos en San Martín y el traslado era en camionetas a Izúcar. Y en Izúcar empezaba la otra etapa. Y entonces por eso decía, el traslado es salimos a las 8 de la mañana del centro escolar, entonces terminas en San Martín y al otro día ya estás en Izúcar. Te vamos a hacer un recorrido, amigo, te lo prometo, pero no, esta vez sí, pues te vamos a llevar pues a comer, ¿al pozole? Al pozole. Bueno, te gusta el pozole, quiero pensar, ¿no? No mucho, pero ya creo que no lo han platicado, ya creo que sí se... Hay buenas referencias de un lugar, entonces así es que pronto espero que tengas el tiempo de visitarnos, aunque sea un ratito. Y de ahí a San Carlos. Y de ahí a San Carlos, la verdad que sería una buena ruta. Sí. Bueno, San Carlos me gusta mucho, he ido 3 veces en mi vida y todas las he disfrutado mucho. Bueno, amigo, pues ya vamos a sacar de viaje a mi amigo, porque dice que es complicado. Muchas gracias, amigo, por regalarnos este segmento, este episodio de tu vida. Gracias por compartirnos, a mí y a toda la gente que nos escucha. Y esperemos que pronto nos volvamos a ver cara a cara otra vez. Claro que sí. Muchas gracias, Lalito, y gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon en esta charla. Bueno, amigos, pues esta fue una charla con Israel Valero. Nos vamos a pausa y hasta la próxima. Adiós. Después de un éxito sin precedentes, Shakira en concierto. Las mujeres ya no lloran World Tour. Presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. Llega a Puebla. Nueva fecha. Septiembre 11. Estadio Cuauhtémoc. Boletos en eticket.mx. Sé parte del multiverso de Ficomics Bob 2025. Cosplay, zona gaming, expositores, actores de doblaje y mucho más. Te esperamos en el Centro de Convenciones del Complejo Cultural Universitario los próximos 29, 30 y 31 de agosto. Accesos disponibles en Superboletos. Consulta www.ficomics.bob.mx. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
¿Calculas el tiempo de desayuno antes de salir de casa, Armando? ¿O depende del tiempo con que vayas, desayunas? Sí, o no? depende del tiempo que vaya. Ya si llevo prisa y veo que no está dando tiempo, pues igual nada más un licuado o algo así. Algo rápido. Ya y te si vas. no, pues Sí, si llevas si prisa, no, una memela. una mala, vámonos. Sí. Sí, pero sí, más o menos según cómo ande de tiempo. Unos, depende, ¿no? Si tienes tiempo. ¿Qué desayunas tú, Isra, cuando tienes tiempo? Un cafecito, un pancito y unos huevitos con jamón. Si hay tiempo. ¿Y si no hay tiempo? Pues Un cafecito. un cafecito, unos huevitos con jamón. Un café y un pan de dulce, ¿no? Y a veces un jugo, ¿no? Ajá, De papaya para con... que te dé energía. Sí, de papaya Sí. con nopal. Sí, porque da energía. Sí. Pero, ¿y tú Sí, qué? para un largo día, pues sí. Exacto, sí. Yo, ¿qué de qué? ¿Tú qué le haces? O sea, ¿calculas el tiempo de tu desayuno? Calculo el tiempo. Pues casi siempre desayuno en el gimnasio. Sí. Pero cuando Bueno, llego pero a casa. digamos ya va incluido. Es que de repente hay esta parte, ¿no? Lalito, nos vamos a las 8. Listo. Si se levanta temprano, Bueno. 7:15 ya está haciéndose sus huevitos. Bueno, a ver. Si no, se levanta 10 para las 8, agarra un plátano, una Plátano. manzana y vámonos. A mí me molesta. Lalito. Me ¿Por qué? molesta. No, me molesta que me apresuren ya sea en la comida o en el desayuno. Prefiero no comer o no desayunar. Es como no. No lo O disfruto. sea, no lo disfruto y termino enojada. Entonces, sí, a mí sí me gusta sentarme a gusto, estar, no sé, prender televisión, ver algo, no sé, a lo mejor una hora, hora y media de desayuno, tranquilamente. O sea, tú desayunas así. Sí, tus sí, a anchas. gusto. Sí. Está bien. Si tengo que salir corriendo y eso, evito desayunar. O sea, sí. Bueno, es que le pregunto esto porque luego hay quien dice, ya, unos huevitos hervidos. Ajá, ¿y cuánto tiempo te va a llevar eso? Pones a hervir los huevos, subes, te bañas, te Y cambias, te luego- pones y cuando bajas, ¿ya están? ¿O No todavía sabes. no están? ¿O qué? ¿Cuál es la mejor manera de hervir huevos? Aunque parece una pregunta con una respuesta muy sencilla, ha generado debates en cocinas de todo el mundo. Eso te lo puede contestar Win. Desde los chefs profesionales hasta aficionados culinarios, todos buscan el método perfecto para lograr huevos cocidos con la textura y sabor perfecto. Aunque parezca algo súper fácil de lograr, hervir un huevo al punto perfecto requiere más que solo sumergirlos en agua caliente. La técnica adecuada no solo garantiza una cocción pareja, sino que también evita que la cáscara se agriete o que la yema adquiera un tono oscuro que se ve muy poco antojable. Además, un huevo bien cocido conserva mejor sus nutrientes y sabor. Ahí les van. Toma nota, Israel, ya vi que estás tomando nota. Sí, sí, sí. Para poder hervir un huevo de la mejor manera, tan solo debe seguir los siguientes pasos. Inciso A. Sí, inciso. Preparación inicial. Comience colocando los huevos en una olla y cúbrelos completamente con agua fría. Ok. Posteriormente agrega una cucharadita de sal para después facilitar el pelado. Ahí está el La sal. tema, ¿La sal? la sal. Nosotros no le ponemos y de repente te dejas medio huevo en la En cáscara. el cascarón, sí. Cocción. Ajá. Isra, inciso B. Sí, punto. Calienta el agua a fuego medio hasta que comience a hervir. Ajá. Una vez que comience a hervir, reduce ligeramente el fuego Ah, para por fin. mantener un hervor suave. Bueno, Primero tiene que hervir. y luego le de tienes que ahí bajar. le bajas. Y le bajas un poquito para que sea suave. Ok. Sí, sí, sí. Tiempo Qué- de cocción. Eso es importante. Inciso C. Sí, que Ajá. dices, en lo que me baño, en lo que me cambio y todo eso, y ya se echan No, a pues ahí perder. sí, no. Cocina los huevos entre 9 y 11 minutos. A partir de que estén hirviendo. No, espera. Dependiendo del tamaño y del punto deseado. Este rango de tiempo asegura una yema bien cocida sin llegar a cocinarla de más y sin que cambie de color. Pero dice que los debes dejar 9 a 11 minutos. No detallas a partir que hierve, pero es que eso me parece que es idea tuya. O sea, Win pone los huevos así, le prende y dice timer 15 minutos. 15 minutos llega, le apaga y nunca lo he visto que se queje de sus huevos. Dejar enfriar. Al finalizar la cocción, transfiere inmediatamente los huevos a un recipiente con agua fría o con hielo. Esta acción ayudará a detener la cocción y facilitará el pelado. ¿Tú sabías que se puede facilitar el pelado? No, no sabía.
Como te puedes dar cuenta, es un método muy sencillo pero efectivo. No necesitas estar cambiando las temperaturas constantemente, si necesitas estar al pendiente todo el tiempo de la estufa. La clave está en el tiempo y en la sal. Entonces, hasta apenas después de tantos tiempos. Después, o sea, tengo 28 años Sí. y hasta ahorita me estoy enterando de eso. ¿Por qué la yema del huevo se pone gris al hervirlo? ¿Se han preguntado eso? No, yo pensé que eran ya como... ¿Qué era el color? ¿Nunca les ha pasado No, que van no. así en la México-Puebla y ¿por qué se pondrá el huevo gris? O como Pedrito Fernández nos ponemos, ¿no? Ajá, sí, sí. Esa duda la he tenido. ¿Por qué se pondrá el huevo? Ese tono gris u oscuro que a veces aparece en la yema del huevo cocido no es señal de que esté en mal estado o que ya no se puede comer, pero sí indica una sobrecocción. Cuando los huevos se hierven por más de 15 minutos, el calor produce una reacción química entre el sulfuro de hidrógeno liberado por la clara y el hierro presente en la yema. Esta reacción química produce sulfuro ferroso. Este compuesto es el responsable del color gris verdoso y del olor característico que puede resultar desagradable para muchas personas. Sí, cuando vas en la autopista, ahí como en el camión y abres el huevo. Sacas tu taco de huevo hervido. Aunque consumir huevos con yemas grises no representa un riesgo para la salud, su sabor y textura pueden verse afectados. Para evitar ese fenómeno, es crucial respetar los tiempos de cocción que te recomendamos y enfriar el huevo inmediatamente después de hervirlo. Sumergirlos en agua fría o en hielo detiene la cocción y previene que la yema del huevo no adquiera ese color. Y ya, con eso ya saben cuál es la mejor manera para hervir huevos para que no queden con sabores o colores extraños. Es un método sencillo para hacer y no se requiere ser un experto en la cocina para lograr un resultado como el que acabamos de decir. Así que si usted hoy tiene una reunión social a las 6 de la tarde en algún café, oigan, ¿cuánto tiempo necesitamos hervir un huevo para que quede al tiro? ¿Y cómo podemos pelar un huevo sin que se venga el cascarón el completo? cascarón. Es entonces salsita, según esta información. ¿Estás de acuerdo, Isra? Sí, sí, sí. De hecho, tú que eres un experto en... Ahí especifica si sal del Himalaya, sal de grano, Sal del sal Mar blanca, sal Sal rosa. de rapidito. ¿Cómo? Fíjate que no lo dice. ¿No? No. Sal de grano. Ajá, sal de grano, no, la más gruesa, la menos gruesa. Ay, no sé. ¿No? ¿Cuál, de la que le ponen a la tina para el masaje? No, no le pones de esa sal. ¿De cuál le ponen? Le pones sal... Sí, ¿no? Te ponen Sales y minerales. Ajá. Le Esa, pones. ponle. Ya Ay, da igual. Para que salga el huevo bien relajado. Esa. Ay, bueno, en épocas de calor hay veces que uno no sabe ya qué hacer, ¿no? Ujú. De acuerdo con expertos, las nuevas temperaturas están siendo muy altas desde hace ya un rato. Aunque todos nos podemos servir de las glorias del sol, como la posibilidad de producir vitamina D, que nos ayuda a tener músculos y dientes más sanos, el exceso de calor puede ser tan nocivo para nuestro organismo como cualquier otra cosa. Si no tomamos medidas preventivas, la exposición continua a altas temperaturas puede generar mareos, deshidratación o agotamiento, solo por mencionar algunos síntomas. Ujú. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, los picos térmicos pueden traer consecuencias fisiológicas más complejas, como los llamados golpes de calor. ¿Te ha dado golpe de calor? Pues yo creo que sí, pero no me he dado cuenta. Nada más me gana el sueño. Se desmaya. Para todo se duerme, ¿verdad? El golpe de calor se duerme, está cansado, se duerme, va a viajar, se duerme. ¿Cómo será el golpe de calor? El golpe de calor son estos... Son síntomas muy fuertes. Sí. Bueno, desmayos y demás. Sí, un poco incluso hasta ansiedad. ¿Ah, sí? Sí, ya necesitas tu cuerpo, estas sales, hablando de sales, recuperarlas por medio de electrolitos. Oh. ¿No? Esos te dan ya como que la estabilidad también. Sí, golpe de calor. Empiezas con sudoración excesiva, pulso rápido y fuerte, dolor de cabeza, mareos, náuseas, confusión. En casos graves hasta pérdida de conciencia. Oh, ya. Pero bueno, todo esto... ¿No dice sueño? No dice sueño. No, fíjate que no. Entonces no son golpes de calor. Son golpes de flojera. Golpes en el corazón. Pero fíjate, las abuelas decían que para disfrutar al máximo de los días de primavera hay algunas recomendaciones que aún están vigentes para mantenernos hidratados y frescos, tanto en el hogar como en nuestro cuerpo. Ajá.
Aunque en medio de una ola de calor dan ganas simplemente de tirarse en la cama, esta actividad nos refrescará y a la vez ayudará a mantener vivo el pequeño ecosistema de nuestra casa. Ponerle agua a nuestras compañeras vegetales, a las plantitas, hace que la casa se llene de aire fresco, ya que el proceso de absorción de las hojas genera una difusión virtuosa fuera del tejido. Ahí te va otro consejo. Poner un poquito de sal en el agua que tomamos. Mucho antes de la moda de los electrolitos, las abuelas sabían que la clave para no deshidratarse estaba en agregar un poco de sal a la bebida. La sal contiene minerales necesarios para no deshidratarse, como por ejemplo el sodio y el potasio, que son grandes aliados para fijar líquidos en las células. Por eso, ¿cuántas veces llegabas crudo? Que te ponen agüita con sal y un limoncito. El suero. Suerito. Bueno, en algunas partes donde los calores son extremos, sobre todo en partes del norte de México, al café no le ponen azúcar, le ponen sal, que también los ayuda a mantenerse hidratados. Ay, si no me lo imagino, nunca he probado el café Sí, con sal. o sea, no es el azúcar, sino es la sal lo que los mantiene un poquito hidratados, y el café, lógicamente, también para tenerse un poco activos y evitar estos choques. ¿Y no has intentado? No, porque no me gusta la sal, el café con la sal. ¿Y tú crees que allá les gusta? No, pero pues allá por necesidad. Preparas una rusa, Isra. Exacto, siempre has querido. Tomarse descansos en los momentos más calurosos del día, eso sí lo ha hecho Isra. Ah, sí. Pero a cada rato. Si tenemos un día de actividades fuera de casa, siempre es recomendable parar y refugiarse en un lugar fresco, sobre todo en los momentos en los que las temperaturas estén muy extremas. Hay que recordar que en sitios cálidos, como en Yucatán, por ejemplo, las actividades siempre se planean cerca del amanecer o después de las 5 de la tarde, cuando la temperatura es la más amigable. Sí, de hecho los deportes, entrenamientos de equipos en las zonas de la península son a las 6 de la mañana a veces, ¿no? O a las 7. O a las 7 de la noche. Algunas, Ricardo Lavolpe decía que luego a las 9 de la noche los citaba a entrenar cuando dirigía el Atlante, porque eran los horarios que más se podía. Y también evitaba distracciones, ¿no? Claro. Sí. ¿No? Para que el calor no nos abrume dentro de la casa o de la oficina, siempre hay que abrir y cerrar las ventanas de modo responsable. Se recomienda en particular cerrarlas cuando haya mucho calor y abrirlas en las tardes. Hay que tratar en la medida de lo posible de generar una ventilación cruzada. Porque luego eso pasa. Por ejemplo, aquí en el estudio hay una ventana allá arriba. Entonces hace calor, abren la puerta. La ventana está cerrada, no va a circular el aire. Si abres la ventana y abres eso ahí donde está Iker, inmediatamente, claro. Está fresco. Está fresco. Pero lo que hacemos, ahorita que comentas de las ventanas, lo que hacemos por lo regular es nos despertamos y abrimos la ventana. Y todo el día se queda abierta. Llegamos por la tarde y cerramos la ventana. Sí, No, que aquí la o sea, recomendación es cuando hace más calor la cierres y en otros momentos la puedas abrir y ventilar. Cuando hacía mucho calor en otros tiempos, las personas metían por 20 segundos sus muñecas en agua fría. Esto hace que nuestro cuerpo se hidrate por más de media hora. ¿Es cierto eso, Isra? No lo he experimentado. El truco es humedecer una toalla con agua en hielo y deslizarla por la nuca unos segundos. Esto tiene un efecto inmediato en nuestro sistema, dice aquí. Bueno, dicen que el hielo también, ¿no? Que te pongas acá atrás también te en la ayuda espalda. para... No sé para qué. Ay, pero la espalda, ya te pusiste No, muy sensual. en la nuca. No, a ver. O sea, hielito por la espalda sí lo ando deslizando. No, ustedes se fueron por otro lado. Pero, por ejemplo, los ciclistas. No, en el hoyito de la nuca, aquí. Ándale, pues. No, los ciclistas, por ejemplo, lo que se ponen es una compresa, pero bueno, es una toalla con un hielo, y este hielo no precisamente se lo ponen en la nuca, sino un poquito más abajo, y eso les permite pues estabilizar su cuerpo ante su temperatura ante un calor extremo, ¿no? Sí, no, tampoco se vayan por otro lado con los hielos. Oye, y no yo ya será me que imaginaba a también- Lirra con el hielito recorriendo así la figura. Mientras vas a usar la gotita esa del hielo. No, o también en la gorra que le pongas el hielo y te lo pones aquí en la cabeza. Y entonces tienes aquí frío el hielo. ¿Ves? Pues mira, salvo que seas el pollo y tengas la cabecita plana, va a ser muy incómodo. Cerrar la cocina y tapar las ollas. El calor es escurridizo, para evitarlo hay que mantener cerradas las fuentes donde nace, por ejemplo, la cocina. Cada vez que preparamos algo usamos gas y vapor. Y si vamos a hacer un platillo, mantengamos la puerta cerrada y las ollas con tapa para que nada se escape. Y no quede el resto de la casa con esa sensación de calor. Bueno, cuando guiso en casa,
se empañan todos los vidrios. Ah, sí. Uy, no. Kairi nos ha hecho desde toser. ¿Por algún picante? Sí. Cuando mueles algún picante. O estoy asando, pues también ahí están. O sea, ¿quién les dice que estén ahí si yo estoy guisando? O se empaña toda la casa, ¿no? Por la cocina. Pero sí, hay que tener abierto. Ya lo decía un gobernante. Quien no quiera sentir calor, que no se meta a la cocina. ¿Ves? Yo pensé que le pónganse una bolsa de hielo. También, ¿verdad? También decía aplica. Sí. También aplica. Bueno, pues ahí está la información que les compartimos en esta tarde aquí en Al Aire. Y fíjate, otra que también es muy interesante e importante es saber que la Cineteca Nacional está entre los 21 cines más geniales del mundo. ¿A poco sabían eso? No. Ajá, pues ahí está. La Cineteca Nacional, la que está en Choco, cerquita de Metro Coyoacán, está en la lista de las 21 mejores cines de todo el mundo. Esta lista de los cines más cool del mundo, tomando en cuenta no solo la infraestructura y arquitectura de los complejos, sino el encanto de las salas, el ambiente de sus historias, y ahí califica la Cineteca Nacional de México en el lugar 11 de la lista. Y además de estar feliz por el reconocimiento que recibió, interesa echar ojo a los primeros 10 mejores cines del mundo. Está el cine Raj Mandir en la India. Tiene casi 50 años de historia. Fue construido en el 76 como una especie de palacio que ha proyectado las joyas de la industria cinematográfica de India e internacional. Este cine, ubicado en Jaipur, es el más genial del mundo, según esta lista. Luego está el Dureraum, Busan Cinema Center, Corea del Sur. Este centro de cine de Busan fue construido para que esta ciudad portuaria albergara su primer festival cinematográfico. Su construcción corrió a cargo de una firma austríaca de arquitectos y el resultado fue una chulada: salas de cine ubicadas en un edificio que parece una montaña y el espacio para las proyecciones al aire libre con capacidad para 4,000 personas, además del techo voladizo más largo del mundo. Imagínate nada más. Ahí podrían jugar los Arcángeles. Sí. The Electric Cinema en Inglaterra. 100 años antes, en el barrio de Notting Hill, en Londres, comenzó la historia de The Electric Cinema. Abrió sus puertas en 1911 y operó casi de manera ininterrumpida hasta la década de los 50, cuando la televisión estaba en su apogeo, y pasó de un complejo cinematográfico para ver pelis viejitas hasta centro de cultura, y actualmente es el lugar favorito de muchos cinéfilos. En el Reino Unido está el cine Salisbury. Si lo ven desde afuera no pensarían que un edificio así alberga un cine. Pero por increíble que parezca, esta es la historia del cine Salisbury, que persiste en el paso del tiempo en un edificio que fue construido en 1470. Luego está el Teatro Tuschinski de Países Bajos. Fue inaugurado en 1921. El edificio es una obra de Pathé y en él convergen el modernismo y la escuela amsterdamesa y el Art Deco. Su historia está ligada con lo social, con la política de la misma Europa, pues durante la Segunda Guerra Mundial este teatro fue saqueado por los nazis. Está el Gran Rex en París, inaugurado en 1932. Es uno de los orgullos de París. Su construcción está inspirada en el Radio City Music Hall, que tiene 7 salas y una sala con capacidad para más de 2,000 personas en 3 niveles. Actualmente es considerado un monumento histórico en Francia. Y bueno, así aparecen otros cines hasta llegar a la Cineteca Nacional. Después del incendio de la primera cineteca, ubicada en Calzada de Tlalpan y Río Churubusco, que es donde se recuerda, ¿no?, la película que estaba proyectándose en aquel momento, que era... ¿Cómo no te acuerdas, Isra? Pues es que no estuve ahí, pero... Ya sé que no estuviste ahí. La Tierra de la Gran Promesa. Ubicada en Calzada de Tlalpan y Río Churubusco, la nueva sede fue inaugurada en el barrio de Xoco en enero de 1984 con tan solo 4 salas. 28 después, la Cineteca Nacional fue remodelada para su ampliación y modernización.
El despacho de arquitectos fue encargado de este proyecto que convirtió la Cineteca Nacional de Coyoacán en un referente de los sitios que cualquier persona debe conocer en Ciudad de México. Y bueno, pues ahí hay varios cines, ahí aparece precisamente la Cineteca en la Ciudad de México como uno de los lugares, pues digamos que más geniales del mundo. Sí, lástima que ya no está el Cine Guerrero, ya no está... Lástima que ya el Cine Puebla ya fue. Sí, todos esos del centro histórico. El ¿no? Variedades. El Continental 70, que ahora es un... El Continental 70. La Paz. La Paz, el Cinema La Paz también, que Sí. ahora nada más se reúne los domingos. Los Dorados. Y los Europa. Los Europa. Ya fue, Los todo Pilares. eso ya fue. Los Pilares. Bueno, pues ya nos podemos ir. Dice el Iker que ya nos podemos ir. ¿A dónde? Pues ya, se acabó. ¿Sí? ¿Ya? ¿O qué fue? ¿Amor y paz? ¿Fue amor y paz o qué? Despídete y da las gracias, Isra. Muchas gracias a todos. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, adiós. Pero así como cuando te llevas. Ya despídete, mijo, y ya dale las gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, estuvo muy rico todo, Sí. Muchas gracias, nos vemos. Adiós. Gracias, buenas tardes, adiós. Gracias por todo, gracias por estar con nosotros. Bueno, adiós, Kairi. Adiós, que tengan una excelente tarde. Armando, Gracias, buena tarde, cuídense mucho. allá en cabina están Hoy los... estuvieron muy calladitos. Sí, han estado así. No repelaron últimamente. nada, no. No, yo creo que están haciendo lo que Isra, se duermen. Yo creo que sí. ¿Eh? No, para nada. Vámonos, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Adiós. Si no te dormiste, entonces avísale al gallito que traes ahí. Ahorita lo acomodo ya, creo. Muy bien, Lalito. Adiós amigos, que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos en la próxima. Bueno, pues muchas gracias a todos, como siempre, que han hecho posible esta emisión de Al Aire. Gracias a Jens en los controles. Bueno, pues a todo el equipo, muchas gracias. Sigue Alex Ramírez con Cantares, quédense en la frecuencia universitaria. Nos encontramos en la siguiente Mutuo de las 3. Adiós. Después de un éxito sin precedentes, Shakira en concierto. Las mujeres ya no lloran World Tour. Presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. Llega a Puebla. Nueva fecha. Septiembre 11. Estadio Cuauhtémoc. Boletos en eticket.mx. Sé parte del multiverso de Ficomics Bob 2025. Cosplay, zona gaming, expositores, actores de doblaje y mucho más. Te esperamos en el Centro de Convenciones del Complejo Cultural Universitario los próximos 29, 30 y 31 de agosto. Accesos disponibles en Superboletos. Consulta www.ficomics.bob.mx. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.